pues me desempeño como docente en la Universidad de Caldas, principalmente en el área de posgrados. Entonces, el día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, que es el tema del enfoque clínico de las neuroinfecciones. Entonces, para comenzar, vamos a definir unos términos generales: qué es meningitis, qué es meningoencefalitis y qué son abscesos cerebrales. Aquí ustedes pueden observar una gráfica en la cual vemos las distintas capas que componen las meninges, ¿cierto? Las meninges nosotros las dividimos clásicamente en dos grandes grupos, en las leptomeninges y en las paquimeninges. En este punto, pues vamos a centrarnos un poco más en las leptomeninges, que son aquellas compuestas por la pía madre y la pared o visceral de la aracnoides, que es la que nos va a interesar para el caso de las meningoencefalitis. Entonces recuerden esta división: las paquimeningitis, dura madre y pared parietal de aracnoides, y la leptomeninges, la pared visceral del aracnoides con la pía madre. ¿Qué es una meningitis? Como su nombre lo indica, la meningitis corresponde a una inflamación tanto de las meninges como del espacio subaracnoideo. Clásicamente, cuando nosotros hablamos de meningitis, recordamos una tríada de síntomas que están compuestos por cefalea, fiebre y rigidez nucal. Eso es lo que siempre que nos hablan el término meningitis relacionamos. Pero hay que saber diferenciar una meningitis de una meningoencefalitis. ¿Qué es entonces una encefalitis? Una encefalitis es cuando el proceso de inflamación no solamente está comprometiendo las meninges, sino también el parénquima cerebral. Si yo tengo una meningoencefalitis, entonces, adicional a tener esta irritación meningea, voy a tener cambios dados por la irritación del parénquima cerebral, como es el caso de cambios conductuales o comportamentales, de signos de focalización neurológica, que con esto me refiero, signos como una convulsión o una debilidad de algo en mi cuerpo, alguna extremidad, alteración del estado de conciencia también por la irritación cortical, y alteraciones adicionales como crisis convulsivas. Entonces, recordemos que nosotros podemos tener meningitis, encefalitis o meningoencefalitis. En cuanto a la epidemiología de estas patologías, en general las neuroinfecciones están asociadas a una alta carga de mortalidad y, por supuesto, de morbilidad. Previo a la era de la vacunación, por llamarlo así, teníamos una prevalencia de 3 gérmenes comunes generadores de las meningitis bacterianas, en este caso el Haemophilus influenza, el Streptococcus pneumoniae y pues el meningococo Neisseria meningitidis, con una prevalencia muy alta. Sin embargo, esta prevalencia, como podemos observar aquí, en los países desarrollados ha disminuido un poco después de la era vacunal. Sin embargo, su mortalidad sigue siendo muy elevada, principalmente en los países subdesarrollados o del tercer mundo, que por diversos factores tienen mayores factores de inmunosupresión, como la malnutrición o las coinfecciones con infecciones por VIH u otro tipo de inmunosupresiones, incluidas las neoplasias. Para explicar cómo se da el proceso de una meningitis o una meningoencefalitis, hay varios pasos. Necesitamos que el huésped esté colonizado por el germen que lo va a generar, que se dé el proceso de invasión y que se dé el proceso de supervivencia del agente patógeno o etiológico y su proceso de replicación para poder que se genere como tal la enfermedad. Aquí yo no me voy a detener mucho en la fisiopatología de los diferentes gérmenes que vamos a abordar, sino que nos vamos a enfocar un poco más en cómo realizar una aproximación clínica y diagnóstica y cómo sospechar un determinado agente etiológico. Vamos a tomar varios de los causantes de neuroinfecciones, pero vamos a excluir dos muy importantes, que son la tuberculosis meningea y la neurosífilis, porque esos son como unos capítulos aparte que tendremos pendientes por desarrollar en próximos días. Entonces, hablando de la Streptococcus pneumoniae, como ustedes saben o habrán revisado en estos días en su asignatura, el reservorio principal de este germen es la nasofaringe, ¿sí? Los niños son portadores del germen en un 37% y si están en condición de hacinamiento van a tener una mayor prevalencia del mismo. Los adultos son portadores en el 4% y también en condiciones de hacinamiento va a aumentar hasta 10 veces la probabilidad de tener este microorganismo. Entonces, el Streptococcus pneumoniae, puntualmente hablando que está ubicado a nivel de la nasofaringe, tiene que atravesar entonces una barrera principal que es el epitelio mucoso. Para él poder realizar ese proceso de
iniciar su proceso de invasión a los diferentes tejidos, va a necesitar varios elementos y entre ellos la unión mediante fuerzas hidrofóbicas y electrostáticas para atravesar esta barrera y llegar a la circulación libre. Para poder hacer esto lo hace mediante la unión a la proteína neumocóxica de superficie C, y esta se une a un receptor que va a permitir que se dé el paso desde la barrera de la nasofaringe, atravesando el epitelio mucoso y finalmente esta que es la barrera que hay entre la sangre pues, y la circulación del microorganismo. Para facilitar esto hay un proceso de adhesión por filis o filis, como lo quieran llamar, y finalmente pues una unión con una respuesta posterior que va a desencadenar anticuerpos de IgE. Una vez este proceso de unión y colonización, vamos a tener el proceso de invasión, donde el huésped que ya está colonizado por una cepa determinada, en este caso que estamos hablando del neumococo, va a tener que disregularse en sus procesos inmunológicos y generar un proceso de alteración de las barreras naturales del sistema inmunológico. Entonces aquí es donde se van a activar las diferentes vías que nos van a permitir el acceso o la invasión como tal de este microorganismo. Dentro de esas vías, pues lo que va a primar es un proceso de migración pericelular, que es este último que ustedes pueden observar aquí, y la activación de las vías del complemento. Entonces se van a unir esta proteína de unión neumocóxica y va a permitir la unión a la invasión epitelial o a la pared pues, epitelial. Esto se llama migración inter o pericelular. Y una vez ya tenemos el proceso de colonización y de invasión, se va a dar pues un proceso de internalización a nivel de los diferentes receptores del hospedero, que son los que van a permitir entonces ya la libre circulación del microorganismo, pero a nivel sanguíneo. Y esto se va a dar por interacciones con diferentes proteínas de unión que están presentes en la superficie del epitelio y pues de las paredes vasculares. Entonces, para que esto suceda, el microorganismo debe sobrevivir a nivel del torrente sanguíneo. Entonces, aquí vemos estos microorganismos, que son los rosaditos que están observando aquí. Para que el microorganismo pueda supervivir, debe de superar los diferentes procesos que se dan mediante las cascadas de la vía clásica del complemento, ¿sí? Entonces, una vez se activa esta vía clásica, es el proceso de supervivencia del germen para llegar del endotelio y posteriormente atravesar la barrera hematoencefálica y finalmente llegar a la zona que nos interesa, que es el fluido cerebroespinal. Entonces, como ustedes pueden ver, puede sonar algo como un paso a paso, pero realmente un microorganismo para poder lograr alterar todas estas barreras naturales tiene que llevar a cabo una lucha intensa contra los diferentes mecanismos de defensa del huésped. Entonces, tenemos un paciente que ha sido colonizado por un germen, en este caso, una bacteria, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a abordar en nuestro paciente que consulta por un síntoma como cefalea, fiebre y rigidez nucal, ¿cierto? Lo primero, pues tener la sospecha clínica. Entonces, tengo un paciente con esta triada clásica o con las tres componentes de ella y asociados alteraciones de la conciencia, convulsiones, debilidad de alguno de mi cuerpo. Lo primero que va a tener es prendo la alarma y sospecho que clínicamente puede ser una meningoencefalitis. Una vez tengo la sospecha, lo primero es realizar hemocultivos y la punción lumbar en caso de que no esté contraindicada y de inmediato iniciar una antibioticoterapia empírica porque no podemos retrasar el inicio de la antibioticoterapia esperando poder aislar un germen. No, esto es de pura sospecha clínica y manejo no tan dirigido hasta que no contemos con los aislamientos microbiológicos. ¿Cuáles son las contraindicaciones para realizar una punción lumbar? Entonces, lo primero es que el paciente esté usando una terapia anticoagulante, que tenga una trombocitopenia grave, el límite o el valor límite de punto de corte es que tenga menos de 50.000 plaquetas, que tenga una estenosis del canal espinal o cervical que me vaya a generar una contraindicación por el riesgo que hay de hernia y una sospecha de neoplasia o metástasis intracerebral o cualquier lesión focal que yo pueda puncionar al paciente y me vaya a generar una hernia a nivel cerebral, basados en el grado de edema que tiene el paciente. Si nuestro paciente tiene una sospecha clínica de una meningitis y no tiene ninguna de estas contraindicaciones para puncionarlo, pues lo voy a proceder a puncionar. Entonces, pues lo más lógico es que antes de realizar esta punción lumbar, sospechemos esta patología y pidamos una neuroimagen. Por disponibilidad más amplia, la primera neuroimagen que tenemos a la mano es una tomografía cerebral,
Y la tomografía cerebral, entonces, se debe realizar siempre, siempre, siempre previa a una punción lumbar en un paciente que haya convulsionado, porque no sabemos si tiene una lesión estructural y focal que pueda convertirse luego en un riesgo de hernia. Si el paciente tiene papiledema o edema de papila, entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? El papiledema simplemente es tener bilateral el compromiso de edema de la papila. Que el paciente esté inmunocomprometido, es decir, si yo tengo un paciente que tiene cáncer o tengo un paciente que tiene VIH, no le puedo hacer una punción lumbar si antes no le he tomado una neuroimagen. Si el paciente tiene un déficit neurológico focal, exceptuando el compromiso de neuropatía craneal, y si el paciente tiene alteración del estado de conciencia. En general, la mayoría de los pacientes con sospecha de neuroinfección tienen alguna de estas características que me van a obligar a realizar la neuroimagen previa a la punción lumbar. Entonces, para comenzar, vamos a empezar con un caso un poco interactivo con ustedes. El que quiera puede dialogar y nos puede ir comentando cuál es su sospecha diagnóstica. Esto es un caso clínico real, pues, de acá de Manizales, una paciente de 24 años de edad sin ningún tipo de antecedente patológico. La paciente se desempeña laborando en un call center y motivo de consulta por el cual acude a urgencias es cefalea y fiebre. Entonces tenemos una paciente con un cuadro de una semana de evolución caracterizado por astenia, adinamia, cefalea holocraniana y posteriormente alteración del estado de conciencia con aparición de unas lesiones en la piel y un síndrome febril persistente. Las lesiones en la piel son las que pueden observar en esta fotografía, aquí al lado izquierdo. A la exploración clínica, la paciente tiene una alteración del estado de conciencia, está hipoproséxica, es decir, está inatenta, está desorientada globalmente, tiene marcada fotofobia, tiene hiperreflexia generalizada y tiene rigidez nucal. Entonces, la primera pregunta que les quisiera realizar al que quiera participar es, esta paciente, ¿cuál sería su sospecha diagnóstica? ¿Y por qué? Ahí Dani están poniendo en el chat que meningitis, varios de los chicos, y por la triada que tú habías mencionado precisamente, dicen ellos. Listo, muy bien. ¿Pensarían ustedes que esta meningitis es una meningitis enfocada en algún agente etiológico en especial o no? O hasta el momento ninguna. Va a salirme acá un momentico para poderlos ver acá. Ese aureus veo que ponen por acá. Streptococo pneumoniae. Meningococo pone María Isabela Bonilla. Listo, muy bien. Entonces vamos a continuar acá. Esta paciente entonces tiene varios hallazgos, pues digamos llamativos. El primero de ellos es la cefalea y la fiebre. El segundo es que la paciente tiene alteración del estado de conciencia y tiene unas lesiones en la piel, ¿cierto? Que adicionalmente se acompañan a muchos signos clínicos anormales al estado neurológico. Entonces está somnolienta, está inatenta, está desorientada, tiene fotofobia, tiene hiperreflexia, que esto me habla de que tiene una irritación cortical generalizada y tiene rigidez nucal, o sea, signos meningios claros. Esta paciente tiene entonces un curso de una meningoencefalitis, probablemente bacteriana, ¿sí? Por la clínica y por las lesiones en la piel, y con un agente etiológico que clásicamente genera estas lesiones. Entonces vamos a avanzar. Este de acá, entonces previo a esto yo le realicé una neuroimagen, la neuroimagen no mostró ningún tipo de alteración y la pude puncionar. Entonces, este es macroscópicamente como luce el líquido cefalorraquídeo de nuestra paciente. Como ustedes pueden ver, es un líquido cefalorraquídeo bastante turbio, bastante purulento, con una presión de apertura de 35 centímetros de agua. Entonces, aquí para aclarar, la presión de apertura normal de una punción lumbar es inferior a 20 centímetros de agua y mayor a 5, o sea, entre 5 y 20 es normal. Ella tiene 35, por tanto tiene hipertensión intracraneal, que probablemente es la generadora de la cefalea, aparte pues del proceso de irritación meningea.
Un aspecto, aquí dice transparente, pero esto es un error. Turbio, santocromía negativa, leucocitos de 3.885, de ellos el 80% neutrófilos sin hematíes, con una glucorraquia de 25. Aquí entonces aclarar que la glucorraquia normal pues debe estar por encima de 45 al menos, o con una relación entre la glucorraquia y la glicemia superior a 0.5, que evidentemente aquí pues da muy baja. Unas proteínas de 168, el valor normal de las proteínas es que estén por debajo de 45 en personas inmunocompetentes o por debajo de 60 en inmunosuprimidos, con una serología no reactiva en líquido, una tinta china negativa y un cultivo para gérmenes comunes y hongos que nos mostró una Neisseria meningitis. Entonces, nuestra paciente podríamos concluir que clínicamente tiene una meningoencefalitis, que esta meningoencefalitis está asociada a una infección por meningococo, por Neisseria meningitis, que le generó este cuadro, que es el síndrome de Waterhouse-Friedrichsen, que es la púrpura fulminante asociada a hemorragia suprarrenal. Y en esta paciente, pues por supuesto que fue iniciada la terapia antibiótica empírica, que más adelante vamos a ver cuál sería la elección. Dentro de las características del líquido cefalorraquídeo, llamativo para siempre considerar una neuroinfección de tipo bacteriano están el aspecto turbio que tiene el líquido, la hipertensión intracraneal, la pleocitosis marcada mayor a 200, con un predominio neutrofílico, aunque al comienzo de la neuroinfección puede tener un predominio linfocitario y luego virar a neutrofílico, la hipoglucorraquia y la hiperproteinorraquia. Nuestra paciente tenía todo para tener una meningoencefalitis de tipo bacteriano. Posteriormente se realizó una prueba de VIH, la cual fue negativa, y adicionalmente luego pues salió el reporte del hemocultivo, que salió también una Neisseria meningitis en el hemocultivo. Esta paciente finalmente falleció. Entonces, este es pues como un primer caso, ¿cierto? Como vemos entonces, las alteraciones clásicas del líquido cerebroespinal en una paciente con meningitis bacteriana son la pleocitosis principalmente neutrofílica, hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia con hipertensión intracraneal y un recuento leucocitario mayor a 2000, unas proteínas mayores a 220, una glucorraquia menor a 34 y que la relación entre la glucorraquia y la glicemia, es decir, yo dividir el valor de la glucosa del líquido sobre el valor de la glucosa sérica, me dé inferior a 0.23, la probabilidad de que sea bacteriano es bastante elevada. Entonces, en este primer caso, pues podemos ver una clásica meningitis bacteriana. El cultivo de líquido cefalorraquídeo es el gold estándar para el diagnóstico de meningitis. Sin embargo, el rango de positividad es muy amplio. Yo lo puedo tener positivo entre el 50 al 90% de los pacientes. Y una vez yo inicie la terapia antibiótica, va a disminuir la positividad de los cultivos, aún con la primera dosis, a entre el 60 al 61%. Por tanto, no es, digamos, como un método totalmente cierto, y el hecho de que yo tenga un cultivo negativo, pues no me va a excluir que no se trate de una meningoencefalitis de tipo bacteriano. El GRAM también pues va a evaluar muy rápido la presencia de microorganismos, pero su sensibilidad es aún inferior a la del cultivo para los gérmenes más comunes. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Poder realizar pruebas de PCR en líquido cefalorraquídeo. Dentro de las pruebas de PCR, la sensibilidad es mayor para el neumococo y es un poco más variable para el meningococo y el Haemophilus influenza. ¿Cuál es la desventaja que tiene respecto al cultivo? Es la falta de aislamiento que tiene para las pruebas de sensibilidad antibiótica. Tenemos disponibles de una manera amplia en los terceros niveles los panel meningio y el panel meningio es una prueba rápida que nos permite detectar 14 patógenos en el líquido cefalorraquídeo, incluidos estos tres que son pues como los más comunes y los otros gérmenes encapsulados. Entonces, si yo tengo un paciente al que le sospecho una meningitis adquirida en la comunidad y voy a elegir el tratamiento antibiótico empírico, tengo que mirar en qué rango etario está el paciente y si tiene algún factor de riesgo para decidir o no adicionar una terapia antibiótica específica. En este caso, entre los 16 a 50 años, vamos a sospechar los clásicos gérmenes Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae. Entonces, nuestra paciente estaba en este rango de edad y sin ninguna inmunosupresión. Y la terapia antimicrobiana empírica que voy a iniciar es vancomicina, una cefalosporina de tercera generación, que en este caso, pues la elección fue ceftriaxona. Si el paciente tiene más de 50 años, se amplía un poco el patógeno como un bacteriano etiológico probable a incluir
la listeria y algunos bacilos aeróbicos esto quedó aquí mal, gram negativos. Entonces, ¿cuál sería el antibiótico de elección? Los mismos de acá, más ampicilina. ¿Listo? Y si el paciente tiene un factor de riesgo adicional, como alcoholismo, inmunosupresión, sea por VIH o por una neoplasia, voy a sospechar que adicionalmente puede tener hemófilus influenza y también listeria, y le voy a dejar exactamente el mismo tratamiento que un paciente mayor de 50 años. Entonces, si la paciente que consultó hubiese sido una señora de 54 años y diabética, debería de haberle adicionado a la vancomicina y a la ceftriaxona también el tratamiento con ampicilina. Entonces, este cuadro es un cuadro que nos muestra como el enfoque de la antibioticoterapia según el patógeno, pero una vez ya identificado. Como vemos, los más comunes entonces son el Streptococcus pneumoniae, para el cual vamos a utilizar la cefalosporina, en este caso de tercera generación, y pues unido a ello la vancomicina, ¿cierto? Para el caso de la Neisseria, pues, va a tener utilidad la ceftriaxona o también algunos carbapenémicos como el meropenem, y para el caso del Haemophilus influenza también entonces vamos a tener aquí las cefalosporinas de tercera generación. ¿Cuáles serían las dosis ideales? Entonces, en un adulto, la dosis de ceftriaxona es 2 gramos IV cada 12 horas. Vancomicina se puede calcular por kilo, pero en términos generales, para un peso promedio de una persona colombiana no obesa, es un gramo de vancomicina cada 12 horas. Y si el paciente tiene algún factor de riesgo por inmunosupresión o tiene más de 50 años, ampicilina 2 gramos IV cada 4 horas. ¿Listo? Entonces, el, entre comillas, combo que debe tener un paciente con sospecha de neuroinfección estaría entonces, el paciente debería tener ceftriaxona 2 gramos cada 12, vancomicina 1 gramo cada 12 y ampicilina 2 gramos cada 4 horas. Y adicionalmente, debemos de adicionar los esteroides de dexametasona 10 miligramos cada 6 horas por 4 días. En caso de que el paciente sea alérgico, no haya disponibilidad de ninguno de estos antibióticos, una buena alternativa son los carbapenémicos, entre ellos el meropenem. Entonces pues es como el cuadro ideal que ustedes nunca deben olvidar del esquema de antibiótico-terapia en un paciente que tenga una sospecha de una meningitis bacteriana. ¿Listo? Entonces hasta ahí estamos claros con los primeros elementos a tratar. ¿Cuáles son las complicaciones de una meningitis? La primera y más común, las convulsiones. Entonces, en este punto, aclarar que las convulsiones que se producen en un paciente con una meningitis o una meningoencefalitis son llamadas crisis sintomáticas agudas. ¿Qué quiero decir con esto? Son convulsiones que se generan en relación a un proceso de irritación meningea y cortical que es potencialmente tratable. Estas convulsiones idealmente no deberían de recibir un manejo anticonvulsivante porque el paciente no tiene epilepsia. Es una crisis sintomática aguda que una vez yo resuelva la infección que tiene el paciente, deberían de desaparecer. Sin embargo, a veces los pacientes pueden generar un estado epiléptico convulsivo en relación a este proceso y pues será necesario adicionarlo, ¿cierto? Pero en primera instancia no es necesario. Segundo, la hidrocefalia. Es bastante común que se genere secundario a un proceso de meningitis por el proceso obstructivo que se genera relacionado a la hiperproteinorraquia que tienen estos pacientes. Tercero, los infartos. En este caso son infartos principalmente vasculíticos, es decir, infartos de territorios pequeños, no extensos, no limítrofes, generalmente de localización, predominantemente en los núcleos de la base, es decir, a nivel de la cápsula interna y la región talámica también. Y otra complicación adicional por el edema cerebral que se genera y la hipertensión intracraneal son las hernias cerebrales. Hay distintos tipos de hernias. En este caso la gráfica muestra una hernia transtentorial, pero cualquier tipo de hernia se puede producir. Por eso es muy importante tener la neuroimagen antes de, pues porque si el paciente ya está herniado, lógicamente no lo voy a poder funcionar. Entonces, este es como el primer bloque en relación a las meningitis bacterianas. No sé, Sebas, si quieres que dejemos en algún momento pues especial las preguntas o continúo y las hacemos al final. Si quieren pueden hacer algunas preguntas que quieran en relación ahorita a las infecciones bacterianas. Recordar que hablamos de algunos de los mecanismos de invasión en estos días precisamente para que los tengan presentes, aparte de estas vías paracelulares y transcelulares que nos expuso la doctora Daniela. Recuerden que también está la del caballo de Troya. Habíamos analizado también en las infecciones digestivas lo importante que era listeria en los brotes alimentarios cuando haya un paciente con
signos o síntomas de meningitis. Recuerden que la histeria es muy difícil de diagnosticar por pruebas microbiológicas estándar, muchas veces es por la sospecha clínica que se puede evitar que algún paciente en el contexto de un brote alimentario termine muerto por meningitis por listeria, para que lo tengan presente. Y pues no sé, creo que sí quería hacer dos acotaciones ahí pequeñas, muchachos. Recuérdense el enfoque de los pacientes que tienen rash y fiebre, la vitropresión para tratar de establecer si son lesiones purpúricas. Las púrpuras palpables son probablemente vasculíticas o infecciones tipo endocarditis o este síndrome de Waterhouse-Friderichsen que se presenta también con estas lesiones purpúricas en los... Es realmente una patología que es fulminante. Las lesiones se presentan en el curso de horas, en un mismo día. Para que lo tengan presente, que se diferencien de las lesiones, por ejemplo, de dengue, que al inicio desaparecen a la vitropresión y ya después son simplemente púrpuras no palpables, que son por fenómenos ya como tal de coagulación, ¿sí? Por depresión de plaquetas, para que lo recuerden en el enfoque, ¿sí? Y lo otro importante a tener presente es que recuerden que los hallazgos de el líquido cefalorraquídeo que nos contó la doctora Daniela Duque son producto de la fisiopatología de la infección allí del sistema nervioso central, donde las bacterias van a consumir esa glucosa y por eso se produce esa hipoglucurraquia, y ya la respuesta de proteínas, del aumento de proteínas con la pleocitosis, es producto de la respuesta de los pacientes frente al patógeno en concreto. Si tienen alguna pregunta, chicos, de la parte de infección bacteriana, sino para que la parte... ¿Sí? Bueno, tendría, yo creo que dos preguntitas. Con respecto a los pacientes, yo tenía la duda, por ejemplo, pacientes que digámoslo así, que nacen con epilepsias o que adquieren esa enfermedad a raíz del tiempo, o sea, son propensos a que en alguna parte de la etapa de la vida tengan una meningoencefalitis dado a los ataques epilépticos. No, señora. O sea, no se relaciona de una forma. No, ninguna relación causal. Ok, y otra, al caso clínico con respecto al que vimos, ¿por qué no se inició tratamiento empírico antes de, pues, de saber que era meningoencefalitis? Sí, se inició el tratamiento antibiótico empírico en ella con vancomicina y ceftriaxona de entrada, antes de la punción lumbar y antes de la neuroimagen. Y dexametasona. Una cosa importante a mencionar allí, chicos, es que tengan mucha precaución cuando hay una sospecha de hecho, para eso es hacer ese enfoque de la sospecha de meningococcemia, cuando ustedes dan esas lesiones purpúricas en un paciente con fiebre y hay sospecha de infección por meningococo, hay que hacer profilaxis con todos los expuestos, porque acuérdense que la Neisseria meningitis es extremadamente contagioso, ¿sí? Sí, sí, Sebas, yo creo que yo ya soy resistente a la cipro. Bueno, y lo otro es con la romboencefalitis, o sea, no se les olvide ese término, ¿listo? En la listeria clásicamente tiene preferencia por las áreas del romboencéfalo. Entonces, ¿cuáles son las áreas del romboencéfalo? En la parte de la organogénesis, el romboencéfalo está compuesto por el tronco cerebral y el cerebelo, ¿cierto? Entonces, la listeria se manifiesta o debuta con compromiso de tronco encefálico, es decir, neuropatía craneal, ataxia, ¿cierto? Signos cerebelosos. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene cefalea, fiebre, pero le encuentro una neuropatía craneal y le encuentro que tiene mucha ataxia, dismetría, disdiadococinesia, así no está inmunosuprimida, yo voy a sospechar que ese paciente tiene listeria. La listeria no es infrecuente y la hemos visto, yo no puse aquí unas imágenes y algo ahorita se las comparto, pero es muy frecuente ver romboencefalitis por listeria. Entonces, esa no la vayamos a olvidar, porque en realidad la clínica de una romboencefalitis es muy, muy, muy frecuente. Entonces, vamos a continuar, ¿listo? Perdón que puse aquí silencio. Bueno, entonces ahora nos vamos a pasar de lo bacteriano a lo viral. En realidad lo viral es muy amplio y va a depender mucho de las zonas geográficas, ¿cierto? Hay muchos virus que nosotros no tenemos en nuestro país, ¿cierto? O por lo menos no es que no tengamos, pero son menos prevalentes. Muchos virus que tienen preferencia por el sistema nervioso central y también por el sistema nervioso periférico, pero aquí vamos a abordar en realidad las causas de meningoencefalitis virales más comunes. Entonces, dentro de la fisiopatología de una meningoencefalitis viral,
lo que va a predominar es la lesión que directamente va a producir la entrada del virus al atravesar esa barrera hematoencefálica, ¿cierto? Entonces, esto nos va a generar una lesión directa en esta zona, aquí se las voy a señalar, que es el endotelio vascular, ¿cierto? Entonces, generalmente, las meningoencefalitis virales producen un proceso de vasculitis y alteran el comportamiento de las células endoteliales, ¿cierto? Esto lo que lo produce, en este caso nos están mostrando un virus de VIH o un virus linfotrópico humano, pero cualquier virus va a producir que se altere la expresión de las proteínas de unión y aumenten estas proteínas BCAM o VCAM, como las quieran llamar, que son proteínas de unión del endotelio, ¿cierto? Entonces, lo que se va a generar es también, al igual que sucede con las bacterias, un proceso de alteración de las fuerzas hidrófobas y va a generar una resistencia al paso endotelial. Por tanto, va a estar disminuido y van a poder atravesar de una forma más fácil porque va a haber una disrupción a este nivel de las proteínas de unión endotelial. Entonces, es así como atraviesan, ¿cierto? Esto lo hacen los virus en general. Muchos de estos virus se unen por proteínas de unión que están expresadas a nivel endotelial y algunos se unen por los receptores GLUT, ¿cierto? La teoría de los receptores GLUT es la misma que explica la hipoglucorraquia en las encefalitis. Entonces, aquí vemos cómo los virus no solamente pueden ingresar a través del torrente sanguíneo, sino muchos de ellos pueden ingresar de una forma retrógrada a través de vías sinápticas y de nervios craneales, tales como sucede, por ejemplo, con el virus del herpes, ¿cierto? O con otros virus. Entonces, ¿qué sucede? Se da un proceso de invasión al sistema nervioso central, pasan a la barrera hematológica. También algunos de ellos residen en órganos linfoides o en tejidos de mucosa intestinal o de la orofaringe o de la piel, ¿cierto? De alguna manera llegan al torrente sanguíneo y tienen contacto directo con las células del endotelio vascular, por tanto pasan la barrera hematoencefálica, aunque debemos de recordar que hay algunas estructuras que no están cubiertas por capas meníngeas, como son los órganos circunventriculares, y se camuflan de cierto modo para pasar dentro de las células hematopoyéticas infectadas, transportando el virus al interior de la barrera hematoencefálica y posteriormente pues dar el proceso de inflamación que de allí se va a desprender. Los virus van a tener una preponderancia por zonas anatómicas específicas, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos una cantidad de virus, pero uno de ellos en los que nos vamos a centrar es el virus del herpes, que va a tener predominancia por las zonas del sistema límbico, ¿cierto? Y eso tiene una explicación muy clara. El virus del herpes generalmente ingresa por la vía olfatoria, ¿cierto? Una vez ingresa por la vía olfatoria, bulbo olfatorio, está el fascículo arcuato. El fascículo arcuato es un fascículo que nos va a unir las vías olfatorias con ambos lóbulos temporales, ¿cierto? Entonces de allí van a llegar y van a caer literalmente los virus del herpes, a alojarse en los lóbulos temporales y pues del lóbulo temporal se va a extender por supuesto al resto del sistema límbico. Asimismo, cada uno de los diferentes virus va a tener una preponderancia por una zona, por ejemplo el citomegalovirus a nivel ependimario, y es por eso que las lesiones principalmente van a estar periventriculares y así sucesivamente. O el virus JC, no sé si hayan escuchado hablar del virus de John Cunningham. Este es un virus que puede producir la PLM en los pacientes con VIH, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, y este pues va a tener predominancia por los oligodendrocitos y por tanto su manifestación va a ser desmielinización. Entonces vamos a empezar a hablar acá del virus del herpes. Entonces, primer virus, encefalitis herpética. ¿Qué es la encefalitis herpética? Es un proceso de inflamación meningeo y del parénquima cerebral que resulta de una infección directa por el virus del herpes. Generalmente, el virus del herpes tipo 1 es la causa más común de encefalitis herpética de tipo esporádica, ¿cierto? El virus del herpes tiene una seropositividad muy amplia, o sea, es muy extendido a nivel pues, mundial, ¿sí? Y de hecho es por esto que en las test de panel meningio rápido que podemos realizar en líquido cefalorraquídeo siempre se testea el virus del herpes tipo 1 y tipo 2, ¿cierto? Pero recordemos que entonces que el herpes 1 es la causa más frecuente. El virus del herpes hace parte de un grupo de virus ADN de la familia Herpesviridae,
y es un virus que en su conformación tiene pues un tamaño importante, grande, y está asociado a infecciones crónicas en humanos. La familia de los virus del herpes va a incluir muchos, que son pues el virus del herpes 1 y 2, el virus de varicela zoster, el virus Epstein-Barr, el citomegalovirus y los herpes 6, 7 y 8, que me imagino que de pronto pues lo habrán revisado en la parte de virología, los causales de las lesiones cutáneas por herpes. En este caso, entonces, tenemos cómo está la exposición del epitelio a nivel periférico, en este caso, pues a nivel nasofaríngeo principalmente. Y una vez el nervio olfatorio, como sabemos, es un nervio que entra directamente al sistema nervioso central, por la vía anterógrada va a transportarse este virus, ¿cierto? Entonces, el virus se va a alojar a nivel del sistema nervioso, una vez llegue a la parte como frontovasal, que es donde está la localización final de los bulbos olfatorios, y es así como se da el proceso de invasión al sistema nervioso, ¿cierto? Entonces, este es un virus que viaja por una vía anterógrada, desde la parte, pues, digamos, externa, del medio externo. El virus del herpes 1 es responsable del 90% de las encefalitis, de todas las encefalitis en individuos adultos, y es la causa más común de encefalitis a nivel mundial. La incidencia es relativamente alta, de 2 a 4 por cada millón de habitantes, y tiene una distribución en cuanto a rangos etarios bimodal. Entonces, un primer pico se da a los 3 años de edad y un segundo pico en adultos mayores de 50 años, y realmente en nuestro medio lo vemos de una forma bastante frecuente. La meningoencefalitis herpética es una enfermedad muy, muy grave y tiene que sospecharse rápido, porque los pacientes con meningoencefalitis herpética, si no se les inicia el tratamiento con aciclovir, van a fallecer seguramente. Entonces, ¿cuáles son los síntomas prodrómicos? Puede o no haber un cuadro respiratorio alto como gripal, pues ahora con todo lo del COVID, lógicamente, pues uno siempre va a estar pensando en él, pero no olvidemos el resto de patologías que hacen estas manifestaciones. Los pacientes con una meningoencefalitis herpética se caracterizan por tener una alteración del estado de conciencia que es persistente, muy rápida y persiste por más de 24 horas. Fiebres, convulsiones, signos neurológicos focales, dolor de cabeza, y característicamente son pacientes que están muy agitados, tienen una agitación psicomotora muy alta, están afásicos o tienen problemas auditivos, agudos, abruptos, porque a nivel del giro temporal medio está localizada la representación cortical de la audición. Entonces, y también pues las áreas del lenguaje, por tanto, pueden tener compromiso del lenguaje, compromiso auditivo y mucho trastorno comportamental, porque como les explicaba, se compromete todo el sistema límbico. Los pacientes tienen alteraciones conductuales de la conciencia, de la memoria, pueden tener movimientos anormales de tipo Corea y estar muy confusos y desorientados. Entonces, en una meningoencefalitis herpética, yo tengo esa clínica, digamos, como tan abrupta y tan dramática, quiero hacerle una punción lumbar a este paciente, entonces, ¿qué voy a encontrar en el líquido de una encefalitis herpética? Va a encontrar pleocitosis linfocitaria moderada, no tan exagerada como la meningitis bacteriana, que es mayor a 2000, aquí va a estar entre 10 a 200 células. Hiperproteinorraquia en términos generales, y esto es muy importante, eritrocitos aumentados. ¿Qué tipo de eritrocitos? Entonces, cuando yo hago una punción lumbar, yo puedo tener un líquido traumático porque el paciente se movió o porque hice mala técnica, y va a tener eritrocitos frescos, ¿cierto? Pero en el caso de una encefalitis herpética, lo que predominan son los eritrocitos crenados. ¿Por qué eritrocitos crenados? Porque la meningoencefalitis herpética genera necrosis vasculítica o sangrados o infartos vasculíticos que sangran en las zonas de compromiso, y por tanto es frecuente que si yo tengo eritrocitos crenados, sospeche pues una meningoencefalitis en el contexto de una alteración del resto de parámetros del líquido cefalorraquídeo. La glucosa puede estar normal o un poco disminuida. Voy a pedir gram cultivos, lo normal de un líquido cefalorraquídeo, y PCR para herpes 1 y 2, porque son los más comúnmente asociados a la meningoencefalitis herpética, y el resto de estudios normales de un estudio de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué voy a ver en una resonancia de una meningoencefalitis herpética? Lesiones hiperintensas, asimétricas, en las secuencias de T2 y FLAIR, de localización mesotemporal, orbitofrontal o insular, que realzan con el medio de contraste,
que restringen a la difusión en la resonancia, ya les voy a mostrar ejemplos de ello, y con hiperintensidades talámicas también, que se pueden ver como un hallazgo muy específico de una encefalitis por herpes virus. Generalmente el compromiso de meningoencefalitis herpética es más frecuente unilateral que bilateral, y cuando yo tengo un compromiso bilateral, lo que más voy a sospechar es una encefalitis autoinmune, pero eso no me excluye la herpética. Si la clínica es abrupta, súbita, y tiene compromiso bilateral, igual voy a sospechar una encefalitis herpética. Entonces aquí vamos de nuevo con un caso clínico que es un caso pues real de un paciente de acá también. Entonces, ese es un paciente de 48 años de edad, masculino, que consulta por un cuadro clínico de una semana de evolución. Inicia con cefalea de una intensidad moderada, pero el paciente posteriormente presenta un episodio de alteración del estado de conciencia sin ningún síntoma premonitorio como mareo, diaforesis o palidez, asociado a posturas tónicas y a movimientos clónicos de las 4 extremidades, con una duración aproximada de 1 minuto, sin relajación de esfínteres ni traumatismo lingual. Luego de que el paciente recupera su estado de conciencia, lo encuentran desorientado, tiene un pobre seguimiento instruccional, el comportamiento está muy alterado porque el paciente está auto y heteroagresivo, y al evaluar el paciente está con hipoacusia bilateral. Estas son las imágenes de tomografía de cráneo simple de este paciente. Entonces, no sé si de pronto alguien se anime a describirnos un poco lo que puede encontrar alterado o anormal en esta tomografía de cráneo simple. A ver si se nos animan los muchos que hay de Gram conectados, que se han visto clínica, para que les muestren a los muchachos cómo se describiría esa placa. O si alguno de pronto que ha estado en el grupo de neuro se le anima, bienvenido. Bueno, Sebastián, entonces tenemos ahí un ataque de cráneo simple, como había dicho la doctora, donde se ven pues hipointensidades sí, a nivel pues de los lóbulos temporales, se ven bilaterales, se ven en ambos cortes, de la izquierda y en de la derecha. No sé si lo de la derecha serían no sé si son calcificaciones a nivel del tálamo, creo que sería esa parte de ahí, pero pues lo que más, eso, hipodensidad. Lo que más destaca ahí pues son esas hipodensidades. Listo, muy bien. Entonces, pues les voy a mostrar acá. ¿Listo? Entonces, esto es un corte axial de un TAC de cráneo simple, en efecto. Acá vemos una hipodensidad a nivel de los polos temporales de forma bilateral, ¿cierto? Esto es el lóbulo temporal, todo esto es el lóbulo temporal, estos son los hipocampos, ¿sí? Entonces aquí vemos que el polo temporal es el que está comprometido, pero el compromiso es bilateral, ¿cierto? A nivel de la región preinsular, pues también se alcanza a ver un compromiso de hipodensidad bilateral, y estas son calcificaciones fisiológicas, pues localizadas a nivel del núcleo caudado. Entonces, este paciente, con ese hallazgo y con esa clínica, decidimos realizarle una punción lumbar. Pero, pues, previa a ella, ya se había iniciado un manejo antibiótico y un manejo antiviral. Este paciente se le inició aciclovir de una vez, pues, porque la sospecha en realidad es muy alta de que pueda ser una encefalitis herpética, ¿listo? Entonces, esta es la punción lumbar de nuestro paciente. Entonces, aquí vemos que tiene una presión de apertura de 14, un líquido cefalorraquídeo incoloro, transparente, con santocromía negativa, con leucocitos de 96, de los cuales son linfocitarios el 70%, con hematíes de 0, en este caso una glucorraquia de 60, una relación de glucorraquia-glicemia de 0.66, que es normal, es decir, pues no tiene una hipoglucorraquia en realidad, unas proteínas de 49.9, es decir, un poco elevadas, y con la coloración de Gram que mostró una reacción leucocitaria escasa sin microorganismos, con un cultivo negativo a las 72 horas y una tinta china en líquido cefalorraquídeo negativo. Entonces, pues avanzando un poco más en el caso clínico, decidimos llevar el mismo día al paciente a una resonancia cerebral. Entonces, no sé si alguien también pues, se pueda animar a comentarnos qué observan de particular en esta imagen de resonancia cerebral. Ninguno.
¿Alguien se anima? De pronto, de los chicos de Gramo, veo algunos de clínicas también conectados, de pronto y se nos animan, hágale que todos aprendemos. Bueno, no, yo creo que ninguno se anima, entonces yo les voy a explicar esta resonancia. Esos son unos cortes axiales de resonancia cerebral en secuencias de T2, estos dos primeros de acá, y en una secuencia FLAIR, ¿sí? Lo sabemos porque el líquido cefalorraquídeo se ve blanquito, por decirlo así, o hiperintenso en el T2 y se ve negrito en el FLAIR. Aquí vemos entonces, como ya nos mostraba la tomografía de cráneo simple de nuestro paciente, se veían unas hipodensidades en los polos temporales. Acá vemos lo mismo, pero representado en una resonancia con marcada hiperintensidad a nivel de los polos temporales, pero también del giro temporal medial de manera bilateral. En realidad no vemos un compromiso pues, en el área del hipocampo, pero es muy marcado el compromiso temporal bilateral, ¿cierto? Entonces, esto es un hallazgo pues, de un compromiso clásico o típico de una encefalitis, sea autoinmune o sea herpética, ¿cierto? Como ya se los mencionaba previamente, las encefalitis autoinmunes en general comprometen más los hipocampos, pero también todo el sistema límbico bilateral, pero el tener un compromiso bilateral en una herpética es también pues algo posible, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el tratamiento pues, ideal que debió recibir este paciente, que en realidad fue el que recibió? Un manejo temprano con aciclovir, porque esto es el principal factor que me va a mejorar el desenlace. Entonces, si yo tengo una alta sospecha de que esto sea una encefalitis herpética, no debo dudar en iniciar el aciclovir. La dosis es de 10 miligramos por kilo cada 8 horas, la debo mantener por 14 a 21 días, iniciarse tan pronto se tenga la sospecha, e iniciar el manejo antibacteriano, ya que la meningoencefalitis bacteriana pues vendría a ser el diagnóstico diferencial. Específicamente en este caso tuvo un panel meningio que fue positivo para herpes virus tipo 1. Este paciente también se le realizó un electroencefalograma que mostró hallazgos típicos de encefalitis herpética con descargas temporales bilaterales. Y pues este paciente le fue, digamos que bien, sobrevivió. El manejo con corticoides puede asociarse a buen pronóstico, pero es algo que es muy debatido. En general, la literatura lo que consigna es que en los pacientes que sospechemos una encefalitis herpética, nosotros le podemos dejar corticoides si tenemos pues un hallazgo de importante edema cerebral, porque pues se va a asociar a una disminución del mismo y probablemente a una supresión de la replicación viral. Entonces, esto es muy corto, pues esta parte de la encefalitis herpética, pero es para que no olvidemos cómo se comporta este tipo de encefalitis. Ahora vamos a hablar sobre los abscesos cerebrales. ¿Tienen alguna pregunta antes al respecto de la encefalitis herpética? Dani, yo sí tengo una pregunta que surge Dime. a partir de mi ignorancia. Sí. Es que alguna vez que he leído en los correlatos precisamente anatómicos para explicar esto, había yo visto alguna mención, era sobre los vasos, perdón, sobre los nervios que inervan las meninges derivados de ramas trigeminales, y que por ahí era la ruta de entrada de los lóbulos temporales. No tenía ni idea que era la ruta olfatoria. ¿Esa otra ruta por ramas meníngeas no tiene importancia para eso? Pues en realidad la fisiopatología siempre se ha explicado desde la vía pues, como olfatoria retrógrada, sí, el fascículo arcuato que te comunica ambos temporales. Y en cuanto a la pregunta pues que aquí mencionan de si es resistente a la ciclovir, pues existen muchas opciones para el manejo de la meningoencefalitis herpética, como ya Juan Felipe está mencionando, el Foscarnet pues es uno, y el valaciclovir también. Lo que pasa es que va a depender mucho de la disponibilidad que se tenga. En términos generales, pues llamar como resistente a la ciclovir es algo un poco improbable, ¿cierto? Y no es fácil determinar que la evolución clínica está siendo buena o mala, porque los pacientes con encefalitis herpética en general les va muy mal, ¿sí? Entonces, nada, pues lo primero que tenemos a la mano es el aciclovir y es lo primero que debemos de darle a nuestro paciente. Entonces, vamos a continuar con los abscesos cerebrales, ¿listo? Los abscesos cerebrales es una complicación que se explica por una infección piógena del parénquima cerebral. Entonces, los abscesos cerebrales inician como una zona localizada de compromiso del parénquima cerebral que va a tener varias fases evolutivas, ¿cierto? Esto se da porque hay un proceso de mayor permeabilidad de los vasos sanguíneos, ¿sí?
entonces hay mayor producción o paso de proteína, ¿cierto? Si nosotros no reconocemos temprano un absceso cerebral, lo que va a pasar es que va a convertirse de ser una cerebritis temprana, cerebritis tardía, y se va a convertir en una cápsula, ¿cierto? Una vez el absceso está encapsulado, pues va a ser más difícil su tratamiento y probablemente vaya a requerir incluso un drenaje, ¿cierto? Porque en este caso, cuando ya el absceso está encapsulado, va a contener material purulento y va a tener una membrana que está ampliamente vascularizada. La epidemiología de los abscesos cerebrales es muy variable, ¿cierto? Hay algunos estudios que hablan de unas incidencias de 2.7 casos por cada 100.000 habitantes, que son unas incidencias viejísimas, pero pues esto va a variar mucho según los riesgos epidemiológicos de los pacientes, el acceso a procedimientos vasculares no cuidados en cuanto a la asepsia, la parte de mala higiene dental y los procesos pues de inmunosupresión. Por tanto, la edad promedio o la edad en la que más prevalece un absceso cerebral es en la edad productiva humana, que está pues alrededor de los 24 a los 57 años, siendo mayor en los países desarrollados que en los países en vía de desarrollo la edad de inicio. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo o predisponentes para un absceso cerebral? El primero de ellos va a ser tener un estado de inmunosupresión, como VIH, diabetes mellitus, uso de fármacos inmunosupresores o neoplasias. El segundo es que haya una interrupción de las barreras protectoras naturales. Entonces, ¿esto qué es? Que el paciente haya sido sometido a un procedimiento neuroquirúrgico, que haya tenido un traumatismo cráneoencefálico, que haya tenido una mastoiditis, una sinusitis o una infección dental. Recordemos que estos tres últimos se convierten en unos importantísimos focos parameningeos, ¿cierto? Y es muy frecuente ver pacientes con mastoiditis y sinusitis que terminen en abscesos cerebrales y lo mismo en infecciones dentales. Por eso, siempre que ustedes sospechen un absceso cerebral, no duden en mirarle la cavidad oral a ese paciente. Y ya, pues, que provengan de una fuente sistémica infecciosa como endocarditis o bacteremia, ¿sí? Entonces, aquí esta gráfica es del New England Journal of Medicine, donde nos muestran los principales focos. Entonces, a nivel pues, de una endocarditis bacteriana, embolias sépticas con infartos vasculíticos sépticos que terminan abscedándose, los focos parameningios que ya mencionaba de las mastoiditis o de los procesos de sinusitis, y por supuesto, una disrupción de la barrera dada por un proceso de craneotomía, ¿cierto? ¿Cuáles son los principales microorganismos que se pueden aislar al hablar de un absceso cerebral? Entonces, lo primero que quiero dejar claro aquí es recordar que cuando yo digo absceso cerebral, no estoy hablando directamente de que sea bacteriano, ¿cierto? Nosotros podemos tener abscesos cerebrales o colecciones purulentas secundarias a micobacterias, secundarias a hongos, secundarias a parásitos, ¿sí? Entonces, no es que necesariamente sea algo bacteriano. Y basado en el estado de inmunocompromiso o en el proceso factor predisponente que tenga el paciente, pues voy a sospechar un factor etiológico específico. No se los voy a mencionar todos, pero sí los más importantes. En los pacientes con VIH, el primero, la toxoplasmosis cerebral, ¿cierto? La listeria y los criptococomas secundarios pues, a infecciones por Cryptococcus neoformans. En los pacientes que han tenido procesos de traumatismo cráneoencefálico penetrante o posteriores a una intervención neuroquirúrgica, el más importante, Staphylococcus aureus o epidermidis, y las enterobacterias. En los pacientes con otitis o mastoiditis, las diferentes especies de estreptococo, enterobacterias. En la sinusitis paranasal, las diferentes especies también de estreptococo. Ya los demás, pues, van a variar mucho y van a poderse tener incluso floras mixtas en pacientes que tienen procesos de infecciones dentarias y pues ya en la endocarditis bacteriana del S. aureus también. Entonces, como pues esta tablita simplemente es un resumen de los principales factores predisponentes y los principales agentes etiológicos que nos van a ayudar a dirigir un poco más el tratamiento antimicrobiano. Esta imagen es viejísima, como ustedes ven acá, es de 1981, pero es una imagen que nos hace la división clásica de cómo histológicamente y por tomografía vamos a clasificar un absceso cerebral. Entonces, los abscesos cerebrales inician con una fase de cerebritis temprana. La fase de cerebritis temprana es una fase en la cual apenas se está dando un proceso inflamatorio celular alrededor, pues, digamos, de ese foco bacteriano. En esta fase, en la fase de cerebritis temprana, en neuroimagen es muy poco probable que nosotros veamos
alguna alteración a menos de que le pongamos medio de contraste y que el paciente esté acercándose al tercer día de la cerebritis temprana, ¿cierto? Una vez pasa este día, entre el día 4 y 9, pasamos a la fase de cerebritis tardía. En esta fase ya se ha generado un centro necrótico pues en la zona o en el core del absceso, y aquí ya es posible observar un realce meningeo a nivel de las neuroimágenes contrastadas. Generalmente el realce es anular, en anillo, y si no realizamos una tomografía, sino una resonancia, pues aquí ya vamos a ver imágenes con restricción a la difusión en la resonancia. Posteriormente, entre los días 10 y 13, vamos a tener una fase de formación capsular temprana. Aquí también vamos a ver que hay un realce en anillo, que realza pues con el medio de contraste, pero adicionalmente va a tener un centro encapsulado y marcado de edema vasogénico. En este caso, cuando ya se empieza a presentar la fase de formación capsular temprana, son más notorios los signos clínicos. Entonces, aquí podemos tener alteración de la conciencia, cefalea, aquí podemos tener, por ejemplo, una debilidad de un hemicuerpo, y en esta fase de formación capsular temprana es cuando generalmente aparecen las convulsiones secundarias a la irritación cortical, ¿listo? Y la fase de formación tardía, que es ya cuando se da después de los 14 días de formación del absceso cerebral, no hay un proceso de restricción a la difusión, porque ya el centro necrótico empieza como a disminuir un poco de tamaño con, a su vez, la reducción del tamaño del absceso, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas clásicas de un absceso cerebral? Tener fiebre, una alteración del estado de conciencia, que pues puede o no estar, signos neurológicos que van a depender del sitio del absceso. Entonces eso simplemente es pura topografía. Si el absceso está localizado a nivel frontal medial, entonces probablemente, como ese en el homúnculo motor es la representación del miembro inferior, pues el paciente podrá tener exclusivamente una paresia del miembro inferior contralateral. O si el absceso está localizado, por ejemplo, la toxoplasmosis está a nivel de la cápsula interna, entonces probablemente el paciente va a tener debilidad de todo un hemicuerpo con una parálisis facial central. Entonces simplemente es hacer una relación topográfica y anatómica con los signos clínicos de un probable absceso cerebral, y podemos tener cambios conductuales o no, si por ejemplo el absceso está localizado en el lóbulo frontal o temporal, ¿cierto? Los pacientes que tienen absceso en el tronco encefálico o en el cerebelo, pues por supuesto van a tener manifestaciones del compromiso a este nivel. Esto es parálisis de los nervios craneanos, trastornos de la marcha, cefalea, cambios del estado mental, convulsiones, podrían tener diseminación hematógena adicional que nos vaya pues a predisponer a otros procesos, como por ejemplo que el paciente tenga una bacteremia severa, que el paciente tenga un shock relacionado pues a su proceso infeccioso, pero en general pues estas son las manifestaciones clásicas. Un 25% de los pacientes que tienen abscesos cerebrales van a tener convulsiones. Entonces aquí vamos a ver un caso clínico. Este es un paciente de 56 años de edad con antecedente de diabetes mellitus, está en manejo con insulina, según el paciente pues refiere, tiene una muy buena adherencia terapéutica, y el paciente consulta por fiebre, por desorientación, por debilidad del hemicuerpo derecho y por presentar el primer episodio convulsivo de su vida. Entonces, si vemos acá, si nosotros se nos presenta un paciente que está mayor a 56 años, que está inmunosuprimido porque es diabético, que tiene fiebre y desorientación, y tiene un compromiso focal de debilidad del hemicuerpo derecho completo y tiene una convulsión, entonces hay una sospecha. Probablemente este paciente puede tener una lesión estructural, y el hecho de que tenga fiebre e inmunosupresión me podría hacer pensar que esa lesión estructural que le está generando la convulsión y la debilidad puede ser eventualmente un absceso. Al paciente se le realizan estas imágenes cerebrales, entonces como vemos acá, esta imagen cerebral muestra una zona de edema vasogénico, ¿sí? Es contrastada, esto es un TAC de cráneo contrastado, donde vemos una zona redondeada, pues de una localización temporoparietal izquierda. Al realizar la secuencia T1 contrastada de la resonancia, vemos que tiene un realce anular bastante homogéneo con edema vasogénico alrededor, y en las secuencias de la difusión tiene una verdadera restricción a la difusión, pues como ven aquí en el mapa de C, se ve hipointenso. Por tanto, yo podría decir que este paciente con plena seguridad tiene un absceso cerebral, que ese absceso cerebral está en una fase de capsular temprana, ¿sí? Y que probablemente pues vaya a requerir un drenaje quirúrgico aparte del manejo antibiótico. Entonces el tratamiento pues va a estar
digamos que muy aislado, según el patógeno que nosotros podamos determinar que esté causándolo, sea por el hemocultivo, sea porque lo drenaron y lo aislaron del drenaje, o sea por la sospecha clínica. Pero ante la sospecha, pues yo debo iniciar un manejo antibiótico estándar, ¿no? Entonces, el clásico o estándar tratamiento para un absceso cerebral es ceftriaxona más metronidazol, ¿cierto? Si yo sospecho que el que pueda estar causando el absceso cerebral sea un S. aureus, le debo de adicionar vancomicina, ¿cierto? Pero esto es lo clásico, o sea, es muy similar al tratamiento de una meningitis bacteriana, pero sumándole el manejo con el metronidazol, ¿cierto? Y en los pacientes que tienen infección con VIH, esto va pues a variar mucho, porque en general el principal germen que causa un absceso cerebral en un paciente con VIH es toxoplasma. Y por supuesto que aquí pues va a entrar entonces en consideración la pirimetamina, la sulfadiazina, y también puedo tener entonces abscesos por tuberculosis, entonces el tetraconjugado, ¿sí? Entonces ahí sí pues va a variar mucho el tratamiento, ¿listo? No sé si aquí a este punto, en la parte de los abscesos, pues tengan alguna duda puntual o continuamos con la toxoplasmosis. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, entonces yo creo que no, entonces voy a continuar con la toxoplasmosis. Listo, esto de la toxoplasmosis es algo pues muy corto en realidad. Entonces la toxoplasmosis cerebral es una patología bastante frecuente en pacientes inmunosuprimidos, principalmente en pacientes con coinfección por VIH, ¿cierto? Los huéspedes definitivos de la toxoplasmosis cerebral son principalmente pues especies de felinos y los gatos, ¿cierto? Esto yo creo que ustedes ya habrán revisado el ciclo de vida de la toxoplasmosis, entonces no me voy a detener en el ciclo de vida de la toxoplasmosis, ¿cierto? Y de cómo se dan la contaminación por los zooquistes y la contaminación fecal, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos una infección primaria por toxoplasmosis, generalmente pueden cursar como un proceso asintomático, pero si el paciente es un paciente que tiene un estado de inmunosupresión y tiene una infección latente asintomática y por algún motivo se le reactiva por su estado de inmunosupresión, es cuando se va a producir la que nos interesa acá, que es la toxoplasmosis cerebral, ¿cierto? Entonces, la toxoplasmosis cerebral es muy frecuente entonces que se reactiva después de estar asintomática en pacientes inmunosuprimidos, que es tal cual lo que le ocurrió a un paciente con VIH. La presentación más común de una infección por Toxoplasma gondii es tener cefalea, alteración del estado de conciencia, convulsiones, déficit focal, y es poco frecuente que los pacientes tengan fiebre. Y compromiso extraneurológico, entre comillas, es tener una retinocoroiditis, poder tener una neumonía, y pues estos son como otros signos que nos hacen sospechar esta infección. Entonces, si yo me voy a ver, pues estos son tal cual los signos clínicos de un absceso cerebral. Y la toxoplasmosis cerebral viene siendo un absceso cerebral pues relacionado a la infección por Toxoplasma gondii. Y muy frecuente que hagan este compromiso visual. Entonces, es una patología indicativa de probable curso de VIH en el 35% de los pacientes. De hecho, es frecuente que un paciente con VIH debute con esta infección. Y es una patología definitiva o definitoria de SIDA en el 75% de los pacientes que ya tienen pues diagnóstico de VIH. Y el diferencial va a ser el linfoma primario del sistema nervioso central y la PML, o leucoencefalopatía multifocal progresiva. Si yo tengo entonces un paciente con infección por VIH, le sumo que tiene lesiones cerebrales compatibles con abscesos múltiples, pequeños, con realce anular y de localización nucleobasal, lo voy a empezar a tratar, o también cortical o subcortical en otras áreas, pero les hablo pues de lo más frecuente, lo voy a empezar a tratar empíricamente para toxoplasma. Y si el paciente, después de haberle dado en un plazo de 15 días y yo le hago un control radiológico y las lesiones siguen igualiticas y no han bajado de tamaño ni de número, entonces este paciente debo de llevarlo a una biopsia estereotáctica porque no mejoró a los 14 días. Entonces, tengo una alta sospecha de toxoplasmosis, pero no me mejora a los 14 días y estoy seguro de que le estoy dando la dosis del trimestoprim a la dosis adecuada, pues debo de llevarlo a una biopsia estereotáctica o estereotáxica, como la quieran llamar, porque pues la sospecha sería que fuera un linfoma primario, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a ver lesiones clásicas esto es tomado en un continuum, lesiones clásicas de toxoplasmosis cerebral. Esta es una lesión tipo absceso, ¿cierto?
nodular de una localización talamocapsular izquierda. Aquí vemos también estas que tienen un realce homogéneo al medio de contraste. También es frecuente que la toxoplasmosis haga transformación hemorrágica. Aquí vemos también otra localización a nivel de los núcleos de la base. En este caso también está pues en una localización del caudado y putamen bilateral. Y así es como se ve una imagen en un realce homogéneo anular con su diana. A nivel de una resonancia cerebral contrastada. Entonces, si ustedes ven esas lesioncitas así pequeñas, múltiples, bilaterales, con realce anular, uno dice, bueno, ese paciente puede tener una toxo o podrá ser un linfoma. ¿Cómo los diferencio? Entonces, la mayoría de los pacientes que tienen infecciones con VIH muy avanzadas en estadio SIDA, pueden producir linfoma primario del sistema nervioso central y las lesiones, como ustedes ven, se pueden confundir muy fácil con toxoplasmosis, ¿cierto? La mayoría de estos linfomas corresponden a linfomas de tipo no-Hodgkin y son lesiones focales, hiperdensas en tomografía, de localización periventricular y que con el medio de contraste hacen un realce homogéneo y no un realce anular, ¿cierto? No periférico, sino homogéneo. Entonces aquí vamos a ver un caso clínico, ¿listo? Este es un paciente de 24 años de edad que consulta por un cuadro de 6 meses de evolución que se caracteriza por diaforesis nocturna, por pérdida no voluntaria de peso. El paciente ha perdido 15 kilos en 6 meses y cambios en el estado de ánimo. Y este paciente consulta al servicio de urgencias por cefalea holocraniana de tipo peso, de una semana de evolución adicional pues a lo que les acabo de mencionar en la revisión por sistemas, asociado a debilidad del hemicuerpo izquierdo con un compromiso facial. Y al examen físico, nuestro paciente tiene fuerza de 2/5 en el hemicuerpo izquierdo y una parálisis facial central ipsilateral, es decir, izquierda. Entonces, muchos elementos tiene este paciente. Hombre, joven, un cuadro, digamos que de una evolución subaguda, con pérdida de peso, con cambios conductuales, que hace cefalea y que hace debilidad focal de todo un hemicuerpo con compromiso facial. Esto es un caso pues también como real. Entonces aquí vemos estas lesiones. Entonces, ¿quién se anima a decirnos qué podría tener este paciente y por qué puede ser una toxo o por qué podría ser un linfoma? A ver, muchachos, ¿quién se anima? Vimos algunas imágenes también ahorita por la tarde, hablamos un poquito de eso. A ver, ¿alguno que se anime? Bueno, ahí vemos que en toxo, pues vemos que en la imagen se ven múltiples lesiones con realce en anillo, que son pues bastante características de toxo. Además, pues son dispersas y cosa que, digamos, estaría en contra de un linfoma primario del sistema nervioso central, porque por lo general genera es una lesión única, unilateral de gran tamaño, especialmente, pues, no me acuerdo si la ubicación es en ganglios basales. Sí, no me acuerdo cuál es de las dos es la que se ubica en ganglios basales, no me acuerdo si es toxo o el primario. Listo, ya miramos bien eso. Ya les explico bien eso. Pero listo, correcto. Entonces aquí este paciente que tiene pues como ese estado, digamos, de pérdida de peso y acelerado, uno dice, bueno, este paciente debe tener una inmunosupresión. Se focalizó del hemicuerpo izquierdo, yo ¿a qué me voy a buscar? Pues inmediatamente lesiones del hemisferio derecho. Hizo una debilidad homogénea, entonces pienso, listo, debe de tener algo en los núcleos de la base. Y en efecto, a nivel tálamo capsular tiene una lesión y a nivel preinsular derecho tiene otra lesión y múltiples lesiones adicionales frontales, subcorticales y temporales, ¿cierto? Entonces, a este paciente le hacemos una prueba rápida para VIH, la cual sale positiva. Entonces, ¿qué tiene este paciente? Probablemente una toxo, ¿cierto? Pero entonces aquí ya lo que estaba el compañero mencionando, las diferencias entre toxoplasmosis y linfoma primario del sistema nervioso central. La toxoplasmosis generalmente son lesiones más pequeñas, o sea que miden menos de 4 centímetros, y en el linfoma son lesiones más grandes. En la toxoplasmosis generalmente son lesiones múltiples y en el linfoma suelen ser lesiones solitarias o digamos escasas o de menor cantidad. La distribución de toxo, núcleos basales o la interfase entre la sustancia glisiblanca y el linfoma, predominio periventricular. Generalmente la toxoplasmosis puede hacer transformación hemorrágica, como se los decía previamente, y edema, y esto no sucede en el linfoma, y el realce suele ser en anillo con paredes delgadas en el toxo, y en el linfoma suele ser más como
un espesor más irregular o una realce homogéneo. La toxoplasmosis, precisamente por el gran edema vasogénico que produce, tiene más efecto compresivo, mal llamado efecto de masa, y rara vez compromete el cuerpo calloso, y el linfoma generalmente entonces es más periventricular y más con compromiso calloso. Entonces, si nos devolvemos a la imagen, pues las lesiones miden menos de 4 centímetros, son múltiples, tienen una localización principalmente en núcleo basal, no nos están pasando de hemisferio al otro por compromiso del cuerpo calloso, el cual está libre, y no tiene tantas lesiones periventriculares. Por tanto, lo más probable es que este paciente tenga una toxoplasmosis cerebral. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento que le vamos a dar? El paciente, pues le vamos a iniciar un manejo empírico, ¿cierto? Para toxo y con un control radiológico, como se los había dicho, al día 14, que si no hay mejoría, pues hay que considerar o una espectroscopia o una biopsia por estereotaxia para mirar el diagnóstico diferencial con linfoma. Y el reinicio del antirretroviral va a depender, según el criterio médico, por el riesgo de síndrome de reconstitución inmunológica. Entonces, en un paciente que tiene VIH positivo, pues que es como, digamos, el escenario más clásico de esta infección, lo ideal es pirimetamina sulfadiazina, pero no siempre está disponible en nuestro medio. Entonces, aquí acudimos al trimetoprim sulfamethoxazol a calcularle una dosis de trimetoprim de 15 miligramos por kilo, pues cada dosis. Aquí les voy a mostrar cómo son los esquemas de tratamiento, ¿cierto? Entonces, el tratamiento de la toxoplasmosis del sistema nervioso central va a variar mucho. Ustedes van a encontrar que hay dosis de trimetoprim para diferentes compromisos en inmunosuprimidos, para la neumocitosis o, bueno, para la toxoplasmosis, basado en el componente de trimetoprim o de sulfa, uno escoge la dosis. Lo general es que el trimetoprim sea 10 miligramos por kilo. Aquí dice 5, pero lo general es de 10 miligramos por kilo. Y generalmente se da en dosis de 2 veces al día. Si nosotros tenemos la disponibilidad de la pirimetamina, ¿cierto? Y la sulfadiazina, pues estas son las dosis según los pesos del paciente. Esto pues no es para que lo memoricen ya, pues está muy disponible a un clic para que ustedes lo puedan buscar, pero es saber cuáles son los medicamentos de elección, ¿listo? Y debemos de mantener una terapia a largo plazo, una terapia de mantenimiento, ¿listo? Entonces, eso respecto a la toxoplasmosis cerebral. Aquí también hay como unas formas de tratamiento donde nos dan la indicación de cómo tratar un paciente que tenga infección por toxoplasma y que tenga menos de 100 recuentos de CD4, ¿cierto? Entonces aquí dan dosis pues como alternativas después de utilizar en primera lección el trimetoprim sulfa diario, ¿cierto? Entonces, básicamente recuerden siempre la asociación entre cómo diferenciar un linfoma, cómo diferenciarlo de toxo, cómo elegir el trimetoprim y según la disponibilidad pues, que ustedes tengan de sus medicamentos. En cuanto a los corticoides, se considerará que si usarlos si el paciente tiene deterioro en las primeras 48 horas del tratamiento, si hace cambios de la neuroimagen o si hace edema. ¿Por qué? Porque si yo le pongo corticoides a un paciente con toxo, puedo enmascarar falsamente una buena evolución porque el corticoide me va a bajar el edema y me va a bajar el realce anular de esa lesión. Lo ideal es que los pacientes con toxo no reciban esteroides porque en el momento en el que vayan a hacerle la biopsia por estereotaxia, pues probablemente ya no vaya a salir nada simplemente porque se alteró por el uso del esteroide. Entonces, solo si el paciente se está herniando, si está haciendo muchos cambios de edema vasogénico en la neuroimagen, le voy a poner el corticoide, listo. Aquí, muy corto, pues vamos a hablar de la criptococosis meningea. Entonces, la criptococosis, la mayoría de las infecciones son causadas por Cryptococcus neoformans y ocasionalmente por Cryptococcus gattii. Los pacientes con VIH que tienen recuentos de CD4 inferiores a 100 son los pacientes que más susceptibilidad van a tener a una infección por criptococosis. Y la criptococosis casi siempre se manifiesta como una meningitis subaguda, que suele ser el resultado de un aumento de la presión intracraneal, y esto es lo clásico del criptococo. El criptococo produce hipertensión intracraneal. La presión de apertura del líquido cefalorraquídeo suele estar elevada, con una presión mayor a 18 o 20 en el 60% de los pacientes, y es frecuentemente una enfermedad que se disemina sistémicamente a otros órganos. Y el análisis del líquido cerebroespinal nos va a mostrar unos niveles de proteína elevados, unos niveles de glucosa muy bajos y una pleocitosis de predominio linfocitario. Listo. Los pacientes con VIH es difícil porque cuando estamos hablando de que tienen un recuento menor a 100 células de CD4, por tanto, van a ser pacientes anérgicos que no necesariamente nos van a mostrar cambios inflamatorios en el líquido cefalorraquídeo.
Entonces, aquí echamos mano de otras ayudas diagnósticas y pues siempre el líquido debería de llevar o procesar la tinta china y cultivos, que nos van a mostrar la levadura encapsulada entre el 60 al 90% de los casos. Y el antígeno para criptococo también pues suele ser positivo en estos pacientes con VIH. El manejo combinado de anfotericina deoxicolato con flucitocina se asocia a mayor supervivencia si lo iniciamos temprano. Estos son los tratamientos de elección para el manejo de la toxoplasmosis cerebral. El tratamiento de elección entonces es hacer una terapia de inducción con anfotericina B, entonces depende de lo que queramos, pues, digamos, usar. Esto ha sido un tema de discusión y creo que ya lo hemos discutido previamente antes en algunas discusiones de Gram, porque hay literatura que dice que preferimos usar en los pacientes anérgicos con tan bajos C4 y complicaciones por VIH la liposomal, pero sabemos que la anfotericina B deoxicolato, que es esta que tiene la D acá, es la que tiene mayor penetrancia al sistema nervioso central. Como en nuestro medio, tener anfotericina B liposomal sí está disponible, pero es muy costoso, lo mismo que la flucitocina, la mayoría de veces terminamos usando esta combinación que está aquí para terapia de inducción en fuentes limitadas de recursos, que son anfotericina B deoxicolato 0.7 a 1 miligramo por kilo día y B, en combinación con fluconazol 800 a 1200 miligramos día, ¿cierto? Entonces, si el paciente tiene VIH, esta terapia de inducción va a durar 2 semanas. Si el paciente es un paciente con trasplante, tiene que durar más de 2 semanas. Y en otros pacientes que tengan infección, digamos, por criptococo, pero que no estén inmunosuprimidas, la inducción va a durar 4 a 6 semanas. Después de la fase de inducción viene la fase de consolidación. ¿Qué es esta fase? Suspendemos ya la anfotericina B intravenoso y dejamos al paciente con 800 miligramos día de fluconazol. Y no debemos de iniciar de inmediato en la fase de consolidación el antirretroviral, sino solo cuando vaya en la mitad de esa fase, o sea, las 4 semanas de la consolidación, yo ya le puedo iniciar los antirretrovirales por el riesgo de un síndrome de reconstitución inmunológica. Y posteriormente debo de mantener por más de un año el fluconazol 200 miligramos día y ya el mantenimiento más allá de eso va a depender del recuento de CD4. Si el paciente tiene más de 100 células, podemos considerar parar ahí en un año, y si el paciente sigue con un recuento celular menor, se podría extender entonces el manejo. ¿Listo? No esteroides en los pacientes con criptococosis. Y la realización de punción lumbar, aparte de ser diagnóstica, va a ser terapéutica porque nos va a ayudar a liberar la hipertensión intracraneal. Entonces, este también es un caso, pues, digamos, real. Tenemos aquí un paciente masculino de 24 años de edad, procedente de Manizales, ocupación oficios varios, que nos consulta al servicio de urgencias por cefalea y visión doble. ¿Listo? Este paciente decía que cuando él miraba de lejos veía una persona al lado de la otra, o veía el televisor y veía 2 televisores, es decir, el paciente tenía una diplopía binocular horizontal de visión lejana, ¿sí? Al hacer el examen físico, vemos que el paciente tiene una parálisis del sexto nervio craneal izquierdo. Al hacer el fondo de ojo encontramos papiledema y el paciente en la exploración motora tiene hiperreflexia generalizada. ¿Listo? Aquí vemos la tomografía de cráneo. Yo solo puse un corte de este paciente, entonces esta es una tomografía donde claramente hay signos de hipertensión intracraneal porque están borrados todos los surcos, se ha alterado un poco la diferenciación córtico-subcortical, es decir, sustancia gris, sustancia blanca, y están muy apretados esos ventrículos, ¿cierto? Entonces probablemente este paciente tiene hipertensión intracraneal, adicional a que tiene los 2 primeros signos de hipertensión intracraneal, que son cefalea y una parálisis del sexto nervio craneal. El sexto nervio craneal es el nervio craneal con el recorrido más grande a nivel intracraneal y es el que pues más se asocia a manifestación de una hipertensión intracraneal. Entonces, ese paciente lo puncioné, tiene una presión de apertura de 65 centímetros de agua, o sea, supremamente elevada, con un líquido cefalorraquídeo incoloro, transparente, con unos leucocitos de 250, 80% linfocitos, con una glucorraquia de 30, o sea, una hipoglucorraquia bien importante, unas proteínas de 75, parcialmente pues elevadas, y una tinta china positiva. Recordemos que la positividad puede estar alrededor del 60%. El cultivo de este líquido positivo para Cryptococcus neoformans y el film array salió positivo para Cryptococcus neoformans con una prueba de VIH positiva. Entonces, la idea de este caso clínico es, no olvidemos que la criptococosis meningea
en los pacientes con VIH con un recuento inferior a 200 células puede ser la forma clínica de debut de la patología o una de las principales complicaciones en un paciente con VIH. Clásico, a diferencia de otros compromisos meníngeos, la criptococosis nos va a dar cefalea muy marcada, signos clínicos de hipertensión intracraneal, o sea, papiledema o parálisis del sexto nervio craneal, y el líquido se va a caracterizar por ser un líquido con una hipertensión intracraneal, con una pleocitosis moderada que suele oscilar hasta 300 células de predominio linfocítico, con hipoglucorraquia, y podríamos encontrar una tinta china positiva, un cultivo positivo, pues una prueba de PCR o un panel meningeo positivo. Y generalmente, si nosotros tenemos un líquido así, pues obviamente lo primero que vamos a pensar es que el paciente está inmunosuprimido y por supuesto le vamos a solicitar una prueba de VIH que en este caso fue positiva. ¿Listo? ¿Alguna pregunta al respecto de criptococosis meningea o continuamos? Doc, yo tenía una duda, pero no de la criptococosis. Ajá. ¿Cómo podríamos relacionar la tuberculosis meningea con con las meningitis? O sea, ¿cómo se daría ese proceso? O sea, tú me dices cuál es la manifestación clínica o cuál es la fisiopatía. Por ejemplo, la tuberculosis sería que una clase de meningoencefalitis. Sí, la tuberculosis meningea es un subtipo de meningoencefalitis, es muy, muy severa, ¿cierto? Y las manifestaciones clínicas clásicas de una tuberculosis meningea son alteración persistente del estado de conciencia, ¿sí? En un paciente al que tú le haces una neuroimagen y que clásicamente tiene un realce meningeo basal por el compromiso, pues, digamos, leptomeningeo que da la tuberculosis meningea, que tiene infartos vasculíticos nucleobasales, que es lo clásico de una tuberculosis meningea y que tiene hidrocefalia, ¿cierto? Entonces, si tú tienes un paciente que se manifiesta con cualquier meningoencefalitis, pero le haces la tomografía y le ves que tiene infartos vasculíticos nucleobasales, que tiene hidrocefalia y que tiene realce meningeo espontáneo, lo primero que vas a pensar es, este paciente tiene una tuberculosis meningea. La tuberculosis meningea en el líquido, a diferencia de las otras meningitis, produce una pleocitosis, pero con una hiperproteinorraquia severa, o sea, son proteínas mayores de 300, mayores de 400, mayores de 500, con un líquido macroscópicamente pues amarillo o santocrómico. Básicamente, pues eso es como, digamos, un enfoque muy superficial de pensar o sospechar una meningia. Y de pronto a largo plazo podría convertirse en un absceso cerebral. Sí, señora, las tuberculosis meningeas pueden producir tuberculomas, que son un tipo de abscesos o complicaciones de la TB meningea. Doc, Muchas yo tengo gracias. una pregunta. Dime, Isa. ¿La presión de apertura siempre se debe de medir? Sí, sí, señora, siempre. Tiene que ser pues que el paciente esté supremamente agitado, inquieto, le esté doliendo mucho la punción y estemos muy afanados, pero es clave la manometría y más en una neuroinfección, porque pues hace parte como del apoyo diagnóstico. Siempre medimos la presión de apertura. Gracias, Doc. Listo, muy bien. Yo creo pues que ahí de pronto no hay como más preguntas al respecto, entonces vamos a pasar a este de dengue, ¿listo? El dengue es una patología que decidimos pues presentar como en esta revisión porque es muy frecuente en nuestro medio. El dengue es una enfermedad arboviral muy común o una enfermedad tropical con una rápida propagación a nivel mundial y es la segunda causa de enfermedad febril aguda en personas viajeras, siendo muy prevalente en las áreas pues como tropicales y solo el 2.5% de las personas que tienen dengue fallecen, ¿cierto? Los signos neurológicos de esta infección están considerados dentro de la clasificación del dengue como signos atípicos, ¿cierto? Y la incidencia es muy variable, puede variar entre el 0.5 al 20% de los pacientes que tienen dengue, ¿cierto? ¿Y cuáles son los factores de riesgo que son independientes, pero que nos van a hablar de posibilidad de complicación neurológica? Fiebre, que el paciente tenga elevación del hematocrito, que tenga trombocitopenia, que tenga rash y que tenga disfunción hepática. Esas son asociaciones que se han hecho en series de casos donde han identificado factores de riesgo independientes para tener una complicación neurológica. Entonces, si a mí me dio dengue y tengo fiebre, se me subió el hematocrito, estoy con trombocitopenia, tengo rash y marca disfunción hepática, que son signos clásicos de dengue, pues tengo un factor de riesgo de hacer complicación neurológica. El virus del dengue pertenece al grupo de los flavivirus, es un virus ARN, entonces ahí pues vamos viendo como diferencias, por ejemplo, con la herpética, y tiene proteínas estructurales a nivel de su cápsida, su membrana y su envoltura, que son las que van a permitir o facilitar la adherencia y la invasión.
Entonces, el virus del dengue, en su ciclo de vida, pues puede tener varios serotipos, el 1, el 2, el 3, el 4, va a generar la infección y posteriormente, entonces, la invasión al torrente sanguíneo. Pero esto, muy importante resaltarlo, el dengue no se considera no neurotópico, perdón. Entonces, no es que tenga preferencia por el sistema nervioso central, pero hay varios estudios recientes que nos han demostrado la presencia de este virus a nivel del líquido cefalorraquídeo, lesiones de la barrera hematoencefálica en experimentación animal, digámoslo así, y hallazgos de microglía o de formaciones reactivas gliales en los tejidos cerebrales post-mortem de pacientes que han tenido dengue. Entonces vemos que en realidad probablemente sí tenga pues un tropismo en algún grado por el sistema nervioso. ¿Cuál es la clasificación de las complicaciones neurológicas? Entonces, lo primero, secundarias a trastornos metabólicos, porque dentro del dengue, su fisiopatología puede producir elevación, por ejemplo, de las enzimas hepáticas. Entonces, yo puedo tener una encefalopatía metabólica secundaria al dengue. Entonces, esto es una forma indirecta de compromiso neurológico. Otra es por invasión viral, entonces encefalitis, meningitis, miositis o mielitis, y otra son reacciones mediadas por inmunidad, como la encefalomielitis aguda diseminada o ADEM, neuromielitis óptica, neuritis óptica, mielitis, encefalopatía o síndrome de Guillain-Barré. Y entre estos también está el compromiso del nervio periférico. Hace poco nosotros tuvimos un caso clínico que discutimos con Sebas sobre dengue, que fue un paciente que hizo una mielorradiculoneuropatía asociada a infección por dengue. Entonces, digamos que eso es una complicación que se puede ver, el compromiso de nervio periférico. Por tanto, no es que sea puntualmente hablar de compromiso neurológico, me estoy refiriendo al sistema nervioso central. Los pacientes con dengue pueden producir signos agudos de encefalitis y el líquido cerebroespinal puede tener un recuento celular normal, simple ocitosis y solo con elevación de las proteínas. Entonces, esto es una diferencia, digamos, importante al resto de procesos virales porque el líquido puede ser casi que normal. Va a ser más bien como la clínica y la hiperproteinorraquia la que me hable del posible aumento de la posible exposición a este germen, ¿cierto? La encefalopatía, que el líquido va a estar normal, ¿cierto? En la mayoría de los casos nos va a dar cambios cognitivos y vamos a ver hallazgos en la resonancia sugestivos de un compromiso en regiones talámicas o en regiones troncoencefálicas o un realce meningio con el medio de contraste. Ahora ya otra cosa es la meningitis, donde aquí ya se va a presentar fiebre, síntomas como cefalea, vómito, rigidez nucal, recuento celular mayor a 5 y aislamiento negativo para el resto de gérmenes. Entonces, como vemos, pues puede dar a nivel encefálico una serie de compromisos. Este también es un caso, ¿cierto?, de un paciente que consultó proveniente pues de un área, digamos, tropical típica para dengue. Este paciente consulta por cefalea y el paciente presenta el primer episodio convulsivo de su vida. Este paciente ya tenía confirmado que tenía dengue y como vemos acá en la imagen de resonancia, tanto en las secuencias de T2, de FLAIR y las contrastadas, vemos que el paciente tiene unas lesiones bastante extensas con un compromiso bilateral que nos confirma en este caso pues el compromiso de meningoencefalitis por dengue. Este paciente no tuvo punción lumbar, pero pues qué más que la radiología para saber que se hizo este compromiso. A nivel de otras complicaciones, el dengue también puede producir eventos cerebrovasculares isquémicos o hemorrágicos, también puede producir mielitis transversa, puede producir ADEM y puede producir otras complicaciones como un síndrome de Guillain-Barré, al igual que cualquier otro virus, miopatía, y también compromisos radiculares. También puede producir compromisos de neuritis o de neuropatías craneales. Cualquier nervio craneal se puede ver implicado en el compromiso por dengue. Entonces, puede comprometer incluso, por ejemplo, una parálisis facial periférica. Entonces, medio dengue, si una parálisis facial periférica, tengo un compromiso neurológico por dengue. Listo. Entonces, simplemente esto es para recordar que es muy amplio la posibilidad de manifestaciones que tiene. Y el diagnóstico, pues, va a depender primero de haber tenido la confirmación serológica de la infección y segundo, si está disponible, hacer las diferentes pruebas de detección de antígenos o IgG o IgM, serologías pues como para
para la patología. El tratamiento en realidad es un tratamiento sintomático. Va a depender del manejo de reposición hidroelectrolítica, el control de los síntomas como la fiebre, de no prescribir los AINES, que sabemos que van a agravar pues, el pronóstico en esta enfermedad, de hacer un monitoreo estricto de los diferentes parámetros vitales y paraclínicos, y no existe un antiviral que yo le vaya a dar a un paciente con dengue. Entonces, si a mí me dio meningitis por dengue, nada, son puras medidas de soporte y seguramente pues el desenlace va a ir evolucionando según el resto de parámetros del paciente. Ahora, hablando sobre el chikungunya y Zika, que son estos pues, virus que ustedes están aquí observando, este es el primero. Este virus lo trajimos aquí a colación porque también es un virus que está, digamos, muy prevalente en nuestra zona y tuvo bastantes complicaciones, principalmente por Guillain-Barré, cuando estuvo, pues, digamos, como en su momento epidemiológico mayor, al igual que el virus del Zika. Ambos virus corresponden a virus ARN con unas estructuras virales esféricas y puntualmente el Zika es un virus que que codifica para varias proteínas estructurales que son las que permiten su proceso de replicación. Entonces, ambos virus pues están dentro del grupo de patologías, el Zika, que se adquiere pues por un vector, ¿cierto? Entonces, el Zika principalmente ha sido aquel que más se ha implicado en manifestaciones neurológicas porque produce desde cefalea hasta microcefalia y hasta procesos de desmielinización como ADEM o síndrome de Guillain-Barré. Entonces, por eso fue que pues, decidimos como poner este virus. Dentro de las manifestaciones clínicas, que nos van a pues aquí como a importar en un comparativo entre Zika, dengue y chikungunya, vemos que el Zika, el dengue y pues el chikungunya van a producir cefalea. Y dentro de las manifestaciones neurológicas, los tres tienen Guillain-Barré, entonces cualquiera puede ser, ¿cierto? Los tres tienen neuropatía, pero el Zika va a producir más microcefalia en los recién nacidos producto de una mamá infectada, también meningoencefalitis y mielitis. El dengue pues ya vimos que nos puede producir de todo, y el chikungunya nos va a producir meningoencefalitis aguda y parálisis flácida que se puede confundir con otros microorganismos. Entonces, como vemos, el compromiso es muy amplio, pero tiende mucho a basarse en procesos de encefalopatía o de compromiso de nervio periférico y radicular. En cuanto a la microcefalia, recordar que esta es como la principal complicación relacionada a infección por virus de Zika. Y yo defino este caso de microcefalia como una microcefalia fetal que se asocie a una confirmación serológica de Zika y que no esté asociada a otra posible causa de microcefalia. Entonces, la mamá se le confirmó la infección por virus del Zika y confirmado, pues, sea por diferentes métodos inmunológicos o por la presencia en el líquido amniótico del virus, y he descartado las otras causas de microcefalia. Entonces, eso es para recordar ahí. Y adicionalmente, a nivel de las otras manifestaciones neurológicas como neuritis óptica, mielitis transversa y Guillain-Barré, o neuropatías como parálisis faciales o parálisis de oculomotores, también pueden producir un compromiso óptico con manchas maculares, atrofias retinianas e hipoplasias del nervio óptico. ¿Cómo hago el diagnóstico? Pues básicamente con pruebas de PCR y pruebas de ELISA para ambas patologías o infecciones virales. Y el tratamiento es lo mismo, al igual que el dengue, va a ser un tratamiento basado en monitorización y control de síntomas, uso de acetaminofén, evitar los AINES y el control de paraclínicos diarios. Entonces, estas patologías virales últimas que estamos aquí mostrando son patologías que hay que saber es sospecharlas porque hayamos confirmado serológicamente la enfermedad, saber que existen y se pueden complicar, pero a su vez saber que no existe un tratamiento antiviral específico, que no existe un manejo dirigido y que se va a tratar cada patología. Entonces, si yo tengo un Guillain-Barré secundario a esto, pues ¿qué voy a hacer? Le voy a dar inmunoglobulina, lo voy a llevar a plasmaféresis, pero no va a tener un antiviral específico para él. ¿Listo? Aquí vamos a pasarnos a otra patología que estuvieron revisando recientemente, que es la cisticercosis. Entonces, de la cisticercosis yo no me voy a centrar tampoco pues en el ciclo de vida de cómo llega un cisticerco a nosotros, pero recordar que las neurocisticercosis se clasifican en varios síndromes, incluidas las formas parenquimatosas, las formas subaracnoideas, ventriculares, espinales o mixtas. Esto según la topografía, o sea, nos puede comprometer todo el parénquima, el espacio subaracnoideo o el espacio ventricular, y que va a tener varias formas o estadios evolutivos. Entonces pueden tener estadios vesiculares, estadios coloidales, granulomas o calcificaciones,
formas subaracnoideas y formas ependimarias o intraventriculares. Entonces aquí este es un caso de un paciente que tuvo un primer evento convulsivo. Vemos que el paciente tiene múltiples calcificaciones redondeadas a nivel cortical bilateral y también tiene una lesión quística en esta zona, pues cercana al centro semioval, frontotemporal izquierda. Aquí es como para que ustedes tengan presente y recuerden, después del trauma craneoencefálico y sus secuelas, la neurocisticercosis es la segunda causa de epilepsia en Colombia, ¿sí? Entonces es una patología supremamente frecuente y cuando un paciente consulte por un primer evento convulsivo y ustedes le vean una calcificacióncita, si sea única de estas, podrían sospechar que esa calcificación eventualmente podría ser un cisticerco calcificado y podría ser la causa del evento ictal en ese paciente. Las diferentes formas de cisticerco pues van a tener una característica radiológica específica, que ya vamos a ver aquí algunos ejemplos. Y recordar que las formas vesiculares son las más fáciles de diagnosticar porque dentro de ella vemos el escólex del microorganismo causal. Entonces aquí vamos a tener un caso clínico que también es un caso clínico, pues digamos, de aquí de Manizales. Esta es una paciente de 65 años de edad femenina, procedente de área rural de Aguadas Caldas, y la paciente consulta por el primer episodio convulsivo de su vida. Nunca antes había tenido ni cefalea, ni desorientación, ni ningún otro signo clínico. Y estas son las imágenes de la paciente. Entonces, pues no sé si alguien quisiera de pronto mencionarnos qué lesiones le ve a esta paciente y qué tipo o qué formas de cisticerco podría sospechar en ella. Ninguno se anima. Están poco animados. ¿Qué mostraban esas imágenes, chicos? Bueno, entonces, como no se animaron, yo se las voy a mostrar, listo. Entonces, como ustedes ven, aquí esta paciente, pues estos son solo un corte axial, ¿cierto? Pero vemos que la paciente tiene múltiples lesiones redondeadas quísticas y cada uno de estos punticos que ustedes ven aquí adentro son los denominados escólex, ¿cierto? Esto es clásico de cisticerco. Esta paciente tiene lesiones o formas parenquimatosas, ¿cierto? Que están dentro del parénquima cerebral, quísticas, pero a su vez tiene formas intraventriculares. Si ustedes miran, por ejemplo, estas son las astas posteriores de los ventrículos laterales y dentro de ellas la paciente tiene lesiones. Y también aquí vemos que en el espacio subaracnoideo también tiene lesiones. Entonces esta paciente tiene todas las formas de cisticercos, formas calcificadas, formas vesiculares, parenquimatosas, quísticas, subaracnoideas, o sea, está básicamente invadida de cisticerco. Entonces, esta paciente, por criterio, tiene una demostración de lesiones quísticas con escólex en la resonancia que hace parte de un criterio absoluto de cisticerco. ¿A qué me quiero referir acá? Es bastante infrecuente que en nuestro medio hagamos una punción lumbar para pedir una prueba en líquido cefalorraquídeo de antígeno para cisticerco. Y nosotros en general en cisticerco hacemos más el diagnóstico por criterio clínico y radiológico. Entonces esta paciente tendría un criterio absoluto y pues lesiones y manifestaciones sugestivas, o sea que por lo menos tendría criterios absolutos mayores y menores de neurocisticercosis. Entonces de neurocisticercosis no se olviden pues que principalmente la primera manifestación son las convulsiones, que siempre debemos de ir a buscar lesiones calcificadas múltiples como estas que vemos acá, generalmente bilaterales o quísticas, y que en la resonancia debemos de ir a buscar o tratar de encontrar el escólex dentro del quiste del cisticerco. El tratamiento de la neurocisticercosis es acá, entonces va a variar según las formas clínicas que tiene el paciente. La dosis estándar es albendazol oral a 15 miligramos por kilo día por 3 días. Si el paciente tiene esta forma o vesicular o coloidal o granular, ¿cierto? Pero si el paciente tiene una forma subaracnoidea, ¿cierto? Es decir, que esté dentro del espacio subaracnoideo o tiene formaciones quísticas ventriculares o formas, digamos, que estén generando gran edema,
debe de adicionarse, aparte del albendazol, se le deben de adicionar esteroides. Esto es porque básicamente si yo tengo un paciente con una forma quística múltiple, como la que les acabo de mostrar, con lesiones intraventriculares y subaracnoideas, si le doy el albendazol, va a haber una ruptura de ese quiste y me va a matar al paciente. Entonces yo inicialmente lo que tengo que hacer es disminuir el edema y la inflamación usando corticoides que se deben de iniciar 3 días antes del inicio del albendazol y la dosis es 8 miligramos de dexametasona cada 8 horas. Y luego le hago una terapia de mantenimiento oral de corticoides de manera simultánea al uso del albendazol. El praziquantel pues también hace parte de un tratamiento de elección, pero pues el mayormente disponible en nuestro medio corresponde al albendazol. En algunos casos las formas quísticas pueden llegar a requerir craniotomías descompresivas o manipulación quirúrgica, pero en general pues eso casi nunca sucede. Entonces, básicamente, pues ese es el tratamiento de la cisticercosis y esa es la última de las patologías que estamos abordando hoy, porque como les decía, la TBI, pues la sífilis no la abordamos acá. Dani, unas cositas ahí sobre cisticercosis que precisamente las tocamos en estos tiempos con los chicos. Recordar que cuando, por ejemplo, llegan pacientes que vienen de otro lado, el sueco, por ejemplo, llega aquí y le llega a dar cisticercosis, en esos es más frecuente encontrarse lesiones en un solo estadio de evolución. Como yo les preguntaba en el chat, esta paciente tiene lesión, miren que es una paciente de 60 y pico de años y tiene múltiples lesiones en múltiples estadios, o sea que esta paciente ha comido vitamina M toda la vida, o sea, no se ha lavado las manos, se ha expuesto por los focos de infección que ustedes saben muchas veces que son vegetales expuestos a heces de personas. Recuerden que el hospedero definitivo son los humanos, o pacientes que han sufrido infecciones, tienen su tenia y han sufrido entonces reexposiciones continuas en el tiempo por mala higiene. Ese patrón que nos mostró la doctora Daniela Duque en esa neuroimagen es la típica de los pacientes que viven en zonas endémicas de la cisticercosis. Dos consideraciones ahí, también recuerden, chicos, siempre hacerles fondo de ojo a esos pacientes por la misma consideración de las lesiones complicadas. Puede uno terminar haciendo daño si al tratamiento albendazol había una lesión no esperada dentro del globo ocular y termina uno haciendo más daño, imagínense, pues uno también dejando ciego al paciente. Dani, una preguntita allí. Estudios serológicos aquí casi no hacemos, ¿cierto? Casi no hacemos, se hace súper difícil que le hagan estudio serológico a un paciente con neurocisticercosis. Siempre nos vamos a clínica, exposición epidemiológica y... Exactamente. Recuerden que dentro de los criterios, hablando un poquito de la parasitología, aquí no tenemos las serologías, pero ojo cuando tenemos un diagnóstico de teniosis en un familiar, ¿sí? Ese sí es un criterio un poquito fuerte de epidemiología de clara exposición en caso de que las imágenes no sean típicas. Dani, una pregunta de enfoque de pronto a los otros familiares. ¿Has encontrado que varios convulsionen en la casa porque varios tenían cisticercosis o generalmente es una persona por familia? Generalmente es una persona por familia, Sebas, pues es como lo que más he podido yo observar, aunque pues seguramente los otros sí, es más, nosotros mismos podemos tener uno porque nunca se hace un TAC de cráneo, pero es bastante frecuente que la gente tenga calcificaciones, ¿cierto? No siempre todas son sintomáticas, pero hay unas que están localizadas en zonas corticales que son bien irritativas y hacen, por ejemplo, cuando tienen una localización en el giro precentral o en representaciones de la cara o de la mano, es cuando más irritativas son y más manifestaciones hacen. Nunca he visto pues como que toda la familia tenga cisticercosis, en realidad no. Por clínica pues. Una preguntita que nos había dejado Antonio de ahorita del tema de criptococo es en medios de cultivo, casi no se utilizan cultivos para criptococo, ¿no? El diagnóstico más lo hacemos es con tintachina antígeno y también si se Eso. Aunque, por ejemplo, hace más o menos como unas 2 semanas, no, unos 2 meses yo creo, yo vi un paciente que se le hizo un diagnóstico de nuevo de VIH. El paciente llegó con una clínica de una meningitis bacteriana pura, fiebre, una leucocitosis como súper elevada y en el líquido cerebroespinal tenía 300 células. Ese paciente tenía... Creo que ese fue el audio, ¿o soy yo? Pero en el cultivo del líquido le salió, que de hecho podemos tener una tinta china negativa, pero
pero pues, con un cultivo para criptopositivo. Entonces, simplemente pues como de rutina todos los líquidos nosotros les pedimos Cultivo de hongos. cultivos, sí, entonces pues en realidad ahí sale. Sí, es mejor gastar todas las balas diagnósticas en esa oportunidad por bien de los pacientes. Sí. Doc, una pregunta. Con respecto a los quistes con escoles, de pronto, si tienden a calcificarse, ¿podrían que formar tumores o es muy poco probable? No es que formen tumores, sino que forman lesiones calcificadas. Entonces, no es que una lesión calcificada sea un tumor, ¿cierto? No, simplemente se podrían convertir en lesiones calcificadas. Yo creo que de pronto Gabriela también está preguntando por el hecho de que hablamos de que había alguna asociación con astrocitomas, por ejemplo, y anticuerpos contra toxo. ¿Había alguna relación de cisticerco con algún tipo de neoplasia? No, Sebas, de cisticerco no. Con la principal asociación es toxolinfoma, pero Sí, cisticerco nada, ninguno. Ah, pero linfoma del sistema nervioso, no Sí, astrocitoma. Ok. exacto, linfoma del sistema nervioso central. Y Y también hay asociaciones, por ejemplo, con encefalitis herpética y desarrollar a largo plazo encefalitis autoinmune anti-NMDA, con receptor de NMDA. Esa es otra asociación con otra patología que también a largo plazo puede dar. Uy, esa sí no la sabía. ¿Qué nos recomiendas en los pacientes VIH que uno los va controlando? Sí, porque lo he visto en algunas guías y se recomienda más que todo en la literatura anglosajona, el hecho de seguir de pronto a los pacientes con antígeno sérico para criptococo en el caso de que bajen los CD4 de 200. ¿Parece que es predictor de infección del sistema nervioso central o más bien la pedida del antígeno se desencadena por los síntomas? Nosotros lo hacemos de rutina, Sebas, a todos los, pues como al seguimiento, siempre le pedimos. Pero relacionados con niveles de CD4 o cómo es el esquema de ustedes de seguimiento? Con niveles de CD4, si el paciente tiene niveles inferiores a 100, ¿cierto? Inicialmente estaba en 200, ¿cierto? Pero ahora pues la recomendación es a 100. Si tienen niveles inferiores a 100, se los pedimos. Dato clave, muchachos, muy importante ese dato. Recuerden, paciente VIH positivo, CD4 por debajo de 100, le tienen que pedir el antígeno. Si el antígeno está positivo, es predictor, Dani, me corriges, que en el curso de unas 2 a 4 semanas se pueda presentar una infección del sistema nervioso central. Correcto. Además que todas las cefaleas en un paciente con VIH se toman como cefaleas con signos de alarma, ¿cierto? Entonces un paciente con VIH puede tener cefalea simplemente porque el tenofovir o porque la lamivudina dan cefalea, ¿cierto? Pero si yo tengo un paciente con VIH, con cefalea, y así no esté focalizado de nada, pero tiene menos de 100 CD4 de uno, pues hay que pedírsela sin dudar. Buenísimo. Chicos, ¿alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta? Bueno, pues aquí pues yo no veo como que tengan más preguntas, pero sí, por lo menos que quede muy claro que la sospecha de meningitis es algo netamente clínico, ¿cierto? O sea, la meningitis uno la hace por clínica. Uno no necesita pues estar puncionando al paciente ya para iniciarle un manejo empírico, ¿sí? Las manifestaciones clínicas son muy claras. Y hay pequeños tips que nos ayudan como a poder enfocar un poquito digamos, el agente etiológico, así no se tenga el aislamiento microbiológico, como lo que hablábamos de la hipertensión intracraneal en la criptococosis, o de la romboencefalitis en la listeria, o de las lesiones purpúricas en la Neisseria meningitis, ¿cierto? O sea, como ese tipo de cosas, o cambios conductuales muy abruptos, entonces pensemos en herpes. Básicamente es como que no se les olviden que aunque una definición de meningoencefalitis y clínica es muy básica, sí existen manifestaciones que orientan un poquito más a una etiología que a otra, ¿cierto? Muchachos, esta es una de esas patologías donde es mejor pecar por usar antibióticos de forma liberal. Esta es una donde si hay la sospecha, es mejor arrancar el tratamiento, y más si de pronto estoy en un sitio donde no puedo hacer aproximaciones diagnósticas, es mejor pecar por gastarse una bala de antibiótico y no realmente perder el posible pronóstico de los pacientes. Recuerden, muchachos, que ante las demoras del tratamiento de la meningitis, termina uno volviéndose un mago que convierte un animal en un vegetal. Los muchachos siempre estén repasando con mucho juicio el tema de meningitis, más cuando vayan a sus rurales, sepan cuáles son las causas frecuentes de infección del sistema nervioso central en la zona donde ustedes están. Entonces, por ejemplo, ustedes están
en Chinchina están en la dorada. Recuerden que van a tener mucho paciente VIH y estos pacientes les van a llegar con estas complicaciones que hemos aprendido en el curso, como la criptococosis, toxoplasmosis, tuberculosis meningia. Acuérdense. Y acuérdense también que ante la sospecha de TB meningia no necesitamos hacer comprobación microbiológica. Esa es otra de las indicaciones de tratamiento empírico en tuberculosis, de las pocas que hay. TB miliar, TB meningia, no se les olvide eso, chicos. Y de los esteroides, ¿no? En la tuberculosis meningia, que es de pronto de las pocas en las que uno de entrada tiene que ir con empírico y esteroide, ¿no? Y también para que nos quede claro eso, Dani, ¿cuáles son las que más efecto tienen los esteroides donde uno la sospeche en estas bueno, bien, la meningoencefalitis bacteriana, sin duda, pues los primeros 4 días el pronóstico va a variar mucho si se le inicia un esteroide. En segundo lugar, la TB meningia, ¿cierto? Esas son las dos claves. No hay que poner esteroides en toxo, no hay que poner esteroides en cripto, y la de la herpética es debatido, pero en general uno no le pone pues esteroides a una herpética. Las dos son la bacteriana y TB meningia. Tengo una pregunta y antes de terminar, ¿este seguimiento que hacen con antígeno es en sangre, cierto? ¿O lo Sí, hacen sí. del cerebro respinal? No, en sangre. No, Sí. usted se imagina la chuzadera, chino, no le aguanta a nadie, no vuelve nadie el neurólogo. Sí, no, en líquido. La única indicación de punciones lumbares seriadas en criptococosis son punciones terapéuticas, ¿cierto? Porque pues en general esos pacientes hacen hipertensión intracraneal de una forma bastante alta y no está indicado hacer una derivación ventrículo-peritoneal en ellos. Entonces uno les hace punciones lumbares terapéuticas hasta que logre de pronto pues llegar a la fase de inducción. Pero de resto, no, el seguimiento es netamente serológico. Es similar como al de por ejemplo, al de la neurosífilis, ¿cierto? Yo hago un diagnóstico de neurosífilis y le hago un control de descenso de diluciones en BDRL sin necesidad de volverlo a puncionar. En neurosífilis, BRL sérico, ver que bajen las Sérico. funciones. Sí, ver que bajen las diluciones 3 veces las que inicialmente tenía el paciente en un lapso de 6 meses. Es la recomendación. Después podemos hacer, pues, como digamos, como la aproximación a neurosífilis y TB meningia si quieren, porque pues digamos que son bastante prevalentes, ¿no? Cada semana yo le muestro a Sebas un caso de TB meningia. Horrible. Yo les cuento a los muchachos que no hemos podido reclutar ninguno para seguimiento porque todos se mueren. Todos se mueren, exactamente. Es terrible. Así es. Dani. TB meningia y herpes son mortales en realidad. Sí, aquí hay, y el tema, bueno, por lo menos herpes, hay alguna aproximación diagnóstica, TB es un reto diagnóstico, creo que están dentro de, Juanfe, Juanfe, ¿es cierto que están dentro de los, de lo que vamos a ver en TB, acá en el ciclo de Gram, que vamos a tener alguna actividad con Dani también en el ciclo? Les cuento el GeneXpert Ultra, el GeneXpert Ultra, que habíamos hablado del GeneXpert en TB. Se hizo esta optimización de primers para que fuera ultra sensible, o sea, incluso puede ofrecer resultados falsos positivos en muestras pulmonares, lo cual va a ser una dificultad importante, pero realmente no se ha demostrado que haya impactado profundamente el diagnóstico de la tuberculosis meningia, no, va a aumentar un poquito la sensibilidad, pero no todavía un rango que uno diga si esa prueba me sale negativa, descarto la TB meningia. Y los patrones neuroradiológicos que les habló la doctora, muy importantes de realces de los vasos meningios, generalmente son ya manifestaciones radiológicas tardías, y por eso es que probablemente cuando uno haga ese diagnóstico ya con estas características radiológicas un poco más clásicas, el paciente ya está condenado, ¿cierto, Doc? Correcto, sí, el paciente ya está condenado, básicamente. Y es lo mismo que, o sea, eso es de mucha sospecha. Uno ya, pues, porque va conociendo ahí, digamos, las manifestaciones. Pero en relación a lo que Juanfe pregunta ahí del GeneXpert Ultra, de hecho, hay un estudio que yo creo que a lo mejor Sebas lo pudo haber revisado, donde hacen una comparación de GeneXpert, cultivos clásicos de líquido cerebroespinal y pruebas rápidas para TB, ¿cierto? Comparan las tres en pacientes con diagnóstico de presuntivo de tuberculosis meningia. Y en realidad no existe una diferencia entre la rapidez diagnóstica y la precisión diagnóstica de ellos, ¿cierto? Entonces, pues yo generalmente confío, digámoslo así, entre comillas, en la PCR para TB, pero si me sale negativa, pues tampoco excluyo la posibilidad diagnóstica si la sospecha es muy alta. Tal cual. Pero y no ha llegado ese acá, ¿cierto, Doc? Aquí a Manizales, a Colombia, no.
No, No. les cuento de chisme porque Castaño está detrás de ese tema por el tema de su tesis. Vean, les cuento, hay que actualizar el aparato. Desde el hospital que tenga el GeneXpert, la tecnología de GeneXpert, y vaya a actualizar a estos paneles nuevos, tienen que llamar a Cefate para que les manden un técnico, porque aumenta el número de canales. Precisamente es más sensible porque le metieron más primers, y si tienen más primers, Juanfe, vos sabes que ya estamos viendo eso ahí de RT-PCR ahí en Gram Genomics. Encontramos que se necesitan más fluoróforos, entonces necesita más canales de detección, entonces necesitan actualizar el aparato. Pero lo más seguro es que dentro de poco van a actualizar todos esos aparatos porque ya la nueva generación de paneles de GeneXpert tiene que ver precisamente con el tema de los nuevos paneles que diagnostican resistencia a isoniazida y rifampicina, y van codificados el hecho de que te hacen isoniazida y rifampicina, y si alguno ya sale negativo, te hace además panel completo de medicamentos de segunda línea. Bueno, no completo, pero sí te dice por lo menos quinolonas y un par de cosas más. Entonces es interesante, y dentro de poco se van a actualizar todos, pero en este momento todavía no han actualizado acá. Y otra cosa ahí también, Sebas, pues como para que todos sepan, o sea, aunque estemos en el mundo subdesarrollado, por decirlo así, en el tercer mundo, pues en realidad tenemos disponibles muchísimas pruebas serológicas y de PCRs para meningoencefalitis o encefalitis. Entonces, de pronto, como si están en un tercer nivel y tienen la oportunidad y tienen la sospecha de una encefalitis, o sea, pídanle el panel meningeo, ¿cierto? El panel meningeo ME o meningoencefalitis panel, el FilmArray, tiene la posibilidad de detectarnos 14 patógenos comunes de meningitis. Y muchas veces cometen el error de no pedirlo técnicamente porque uno mismo es el que tiene que cargar esa orden, y piden el otro panel que es el FilmArray BCID, que solamente nos va a detectar en términos generales pues como un perfil de sepsis bacteriano y micótico, pero no viral. Entonces, si van a pedirlo, pídanlo bien y pidan el FilmArray ME, que me va a incluir el herpes, que me va a incluir el cripto y todas las encapsuladas, ¿no? Y listeria también, que Exacto, es más, listeria. estoy seguro que es la única prueba microbiológica para detectar listeria que tenemos acá, ¿cierto? Sí, sí, señor, es verdad. Bueno. Y otra cosa que yo pues no mencioné ahí, pues de pronto porque estábamos más enfocados en la clínica que en el diagnóstico, pues el lactato, ¿cierto? Importantísimo el lactato en líquido cefalorraquídeo, siempre y cuando el paciente no haya tenido una convulsión, ¿sí? El lactato es un predictor de infección por una meningitis bacteriana, ¿cierto? Yo cojo la máquina de gases arteriales y meto una gotica de líquido y eso me mide el lactato. Si un lactato por encima de 1.6 me va a decir, uy, puede ser bacteriano. Sin embargo, si el paciente ha convulsionado, ya no me va a servir de nada. Pero pues también recuerden que el lactato se puede medir en líquido y pues me ayuda a predecir que puede ser posible el curso de una bacteriana. Sí, de hecho es posible porque por la generación de médicos que ya ahorita van a empezar, probablemente usar más pruebas moleculares. Es también posible que en un futuro ya se empiece a hacer también el uso de lactato en líquido cefalorraquídeo. Dos factores claves de error en líquido cefalorraquídeo, chicos: la convulsión y el uso de antibióticos antes de tomar, porque medio esteriliza el líquido cefalorraquídeo, se te normaliza el lactato. Y miren ustedes que cuando uno analiza la fisiopatología de la meningitis bacteriana, se entiende muy bien todas esas alteraciones de la química, la hipoglucorraquia acompañado de aumento del lactato. Eso precisamente va en función de esa fisiopatología de las bacterias allí. Si utilizo antibióticos, las barro, y los pacientes que convulsionan por ese gasto extra de energía, pues obviamente entran en anaerobiosis y elevan el lactato. Entonces, miren, la importancia de conocer la fisiopatología, y por eso ustedes están en este semestre de pato y de micro, para poder entender de dónde carajo salen los resultados de las pruebas diagnósticas. Correcto. Bueno, precisamente yo quería intencionalmente dejar esta charla de neuroinfecciones al final, porque vean que repasamos un montón de cosas que vimos en todo el curso. Hablamos de VIH, hablamos de bacterias que entran por vía respiratoria, hablamos de herpes, hablamos de parásitos, así que creo que es un excelente cierre de este curso. Dani, muchísimas gracias por esta Con conferencia. mucho gusto, Sebas. Creo que mejor no pudo haber sido el cierre. Chicos, a estudiar juicios para el examen. No se les olvide, chicos, que estamos abriendo inscripciones para Gram, para el semillero, para arrancar el proceso con nosotros, lo que nosotros llamamos Gramcito, que es para hacer nivelación de temas. Yo sé que ustedes ya pasaron y ya sufrieron conmigo un curso completo de microbiología. Ahí Juan Felipe les está poniendo el link para los que quieran arrancar el proceso en Gram, donde vamos a hacer no solamente nivelaciones de microbiología,
sino también temas de epidemiología, entre otras, y pues me encantaría que muchos de este excelente grupo se vincularan a GRAM. Es hora de decir la invitación y si quieren se inscriben, ahí está el formulario. Muchachos, un abrazo. Estamos cuadrando entonces para las sesiones de casos clínicos para que se preparen para el último totazo. ¿Listo? Listo, bueno, no, con mucho gusto y muchas gracias a ustedes también por estar ahí atentos. Y también que, bueno, y otra cosa antes de que se vayan y se me olvide, ¿no? Que no, pues una pregunta que siempre hacen en pregrado, siempre me han hecho esta pregunta, que ¿cuál es la causa de la hipoglucorraquia en cualquier meningitis? Porque la gente cree que la bacteria se come el azúcar, o sea, que es básicamente algo que es muy falso, ¿cierto? La fisiopatología que de la hipoglucorraquia es la alteración en los transportadores de glucosa GLUT1 específicamente, número 1, y número 2 es que en las meningitis en general se produce un proceso de hipertensión intracraneal, ¿cierto? El proceso de hipertensión intracraneal lo que genera es una disminución del flujo sanguíneo general de todo el cerebro, y la disminución del flujo sanguíneo va a conllevar a que nos pasemos a un metabolismo anaerobio, y es por eso que tengo aumento del lactato, pues por el metabolismo anaerobio, por la hipoperfusión, y que se bajan los niveles de glucosa también, por la hipoperfusión y el metabolismo anaerobio. Entonces no es que la bacteria se esté comiendo el azúcar, ¿cierto? Sino que más bien hay un déficit de transportador de glucosa cerebral o GLUT1 y adicionalmente pues el proceso de hipertensión intracraneal me está produciendo la acidosis, ¿cierto? Aumento del lactato e hipoglucemia, son las dos vías por las cuales pues tenemos, digamos, la alteración bioquímica de la glucosa en el líquido. ¿Listo? Severo dato de fisiopatología. Ahí nos cambiaste dos conceptos que teníamos viejos, arraigados de la fisiopatología de la arpética y de la fisiopatología de la hipoglucemia. Listo, sí, eso es así, como el dato curioso, listo. Bueno. Tan bella, Dani, muchas gracias. Un Listo, abrazo. bueno, que estén muy bien, hasta luego. Que Cuídense descansen. todos. Chao.